Qué bueno. Gracias, Señor. Aleluya. Esta noche vamos a... José Luis, ¿cómo estás? Me alegra verte. Te estaba escuchando mientras estaba allá adentro meditando y orando. Te estaba escuchando y una unción preciosa sobre tu vida, hermano. Hay un amor acá paternal para ti. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero que usted hoy, más que nunca, abra su corazón al Señor. La Escritura dice que cuando nosotros disponemos nuestros corazones, el Señor puede hacer muchas cosas cuando inclinamos nuestros corazones, dice así. La Biblia dice que Él, viendo el corazón de Lidia, capítulo 16 del libro de Hechos, dice que Él abrió el corazón de Lidia. Abrió su corazón para que ella entendiera y escuchara lo que Pablo iba a ministrar. Entonces yo le pido al Señor hoy que Él abra nuestros corazones. Eso es, que abra nuestro entendimiento, que podamos percibir, discernir, recibir, entender los grandes principios del reino, para que podamos vivir una vida plena, gozosa, llena de salud, de paz, de bendición. Amén. Ok, vamos a dar inicio así a la escritura ahí en Primera de Crónicas capítulo 12. Dice allí en el versículo exactamente 32, y dice, estaba leyendo de todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Y dice, y de los hijos de Isaacar, 200 principales. Dice, entendidos en discernir los tiempos, dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Vuelvo a leerlo. Entendidos en discernir los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, esta tribu había recibido la palabra profética que dio Jacob a todos sus hijos. Léalo en el capítulo 48 de Génesis. A cada uno él le profetizó la importancia de tener un padre. La importancia de un padre. En ese capítulo 48, tú miras y vas a leer con calma después, porque no, si me meto en el capítulo no salgo de ahí, porque tiene tanta riqueza ese capítulo 48 y 49 del libro de Génesis. Porque en ese capítulo 48-49, Jacob profetiza a cada uno de sus hijos, de las 12 tribus, y declara todo el plan profético por las edades hasta nuestros días, hasta la venida del Señor. Está todo desarrollado ahí. Habla de la tribu de Judá y lo especifica claramente, habla de José, habla de cada uno de ellos, Benjamín, pero cuando llega a Isaacar, profetiza sobre Isaacar. Y fíjese que en este pasaje que estamos leyendo, nos da una gran revelación en cuanto a lo que los hijos de Isaacar tenían de parte del Señor. Y esta gente, esta tribu en particular, tenía un entendimiento en discernir los tiempos y en saber lo que Israel tenía que hacer. Bíblicamente el Señor nunca llama a alguien sin especificarle exactamente lo que va a hacer. Cuando el Señor nos llama, el Señor nos va a especificar y aclarar lo que vamos a hacer. Nos va a dar una palabra clara. Entonces, cuando Él te da una visión para hacer algo, no solamente te da la visión y la provisión, porque cuando Él te da una visión, Él te va a especificar el lugar correcto, el tiempo correcto y las personas correctas con las que tú vas a trabajar. Por eso a veces dentro del campo ministerial, y estamos hablando exactamente de la dimensión ministerial para este siglo XXI. La importancia de que entendamos lo que es la dimensión ministerial, la que tenemos que vivir para poder caminar victoriosos y hacer las cosas exactamente como el Señor quiere. ¿Y por qué digo esto? Para todos nosotros que estamos en el Señor, que le servimos a Él y que alguno que otro acá, no todos acá, pero hay algunos cuantos ministros acá ya de oficio, que su vida es el ministerio. Entonces, cuando somos llamados a un ministerio,
esto es muy serio. Cuando tenemos ya un ministerio completo, a tiempo completo, aunque no hay ministerios part-time, todos los ministerios son a tiempo completo, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero lo que nosotros llamamos un ministerio a tiempo completo, según el concepto que hay hoy día, es aquel que está dedicado solamente a la obra. Hay ministros que se dedican a predicar y trabajan en lo secular y hacen una cosita que otra allá, y no está mal, o sea, cada quien haga como el Señor le dirige. No hay que tampoco criticar esas cosas, sino que todo el mundo va poco a poco hasta que entre la perfecta voluntad del Señor y se dedica a lo que tiene que hacer, sin ningún problema. Ahora, cuando hablamos del ministerio, de la dimensión en la que debemos caminar, hay varias cosas tres principios que vamos a ver acá, que yo les quiero compartir para que ustedes lo tomen y lo disfruten y le saquen mucho provecho. Pero antes de tocar esos tres punticos, déjenme decirle algo. Creo que una de las cosas que yo he aprendido a través de estos 36 años predicando, quizás 37 desde que me convertí estoy predicando, pero bueno, yo diría 36 porque es el tiempo que llevo ya oficialmente ejerciendo ministerio, he aprendido algo que les puede servir de mucho. Es algo simple, sencillo, pero que si usted lo toma, lo anota y lo empieza a revisar con cuidado, usted se va a dar cuenta de la gran verdad que está escondida detrás de esta declaración, de este statement tan sencillo que voy a decir. Y tiene que ver con el creer. Nosotros como hijos y como ministros de nuestro Padre Altísimo debemos tener una manera correcta de hacer las cosas de acuerdo a la Escritura. La palabra es un libro de instrucción. Desde el mismo principio que el Señor dio la Escritura, el nombre que le puso al libro de Génesis, el nombre que le puso, y esto es bien interesante, el libro de la primera porción de la Escritura, esos 5 libros llamados los 5 libros que el Señor le reveló a Moisés y a sus líderes, porque no solamente fue Moisés, sino que hay otros aportes, no solamente de Moisés, sino de otros hombres allí, pero bueno, el punto es que esos 5 libros se conocen como la Torá. La Torá. Y la palabra Torá significa instrucciones. Instrucción, eso es lo que significa Torá. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de las instrucciones. El Señor me dio la Torá, me dio instrucciones. Dar Torá, recibir Torá, enseñar instrucciones. Y es bueno saberlo. Entonces, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el Señor nos dio instrucciones. ¿Y las instrucciones para qué son? Son para seguirlas. Quiere decir que Él le habló a un pueblo y Él le reveló su plan, su diseño, su propósito y todo lo que Él quería hacer específicamente. Y le dijo cómo tenía que hacer las cosas, cuándo, dónde, con quién. Porque así es el Señor. Si usted anda, como a veces anda la gente, despistado, desorientado, que no sabe qué hacer hoy, que no sabe qué hacer mañana, que no sabe si está en el lugar correcto, no sabe si está con la gente correcta, no sabe si está en el tiempo correcto para hacer las cosas. Si usted tiene ese problema, bueno, eso muestra que le falta un poquito de tune-up. Tiene que entonarse un poquito a la palabra. Eso es todo, no tiene mayor problema, pero tiene que entonarse, tiene que ubicarse. Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. Cuando yo me fui de Estados Unidos para Venezuela, que me fui a vivir en el año 2001, que el Señor me habló, casi 13 años atrás, y me dijo que me fuera a Venezuela. A mí eso, para mí no fue fácil, aunque ya yo sabía, el Señor me había hablado, que vendría un tiempo que yo regresaría a Venezuela. Estando yo en Miami, el Señor un día se me reveló y me dijo, vas a recibir una llamada. En esa llamada vas a oír una propuesta que se te va a hacer para retomar la iglesia en Venezuela. Eso viene de mí. Y la razón de eso es porque yo quiero que tú regreses a Venezuela, porque tengo un plan contigo, quiero hacer algo contigo en Venezuela, con Venezuela y contigo. Bueno, y yo me puse un poquito porque yo tenía muchos años viviendo acá. Yo hace 30 años soy residente de los Estados Unidos, del año 1985, 29 años. Entonces, ya mi sistema de vida, mi profesión, mis estudios, todos fueron aquí desde el punto de vista teológico, bíblico. Entonces, irme a Venezuela fue un poquito difícil. Pero el Señor me habló y me dijo, te va a llamar una persona y te va a plantear esto. A los días, creo que pasaron 3 días, recibí la llamada. Y exactamente cuando la persona me llamó, ya yo sabía por qué era y le dije, ¿cómo estás? Dime lo que me tiene que decir porque el Señor me habló.
La persona se sorprendió que yo lo reconociera rápido porque tenía años que no hablaba con esa persona y que yo supiera lo que venía. Bueno, fui a Venezuela. Como al mes fui a Venezuela y luego, eso fue en el mes de noviembre de 1990 y ¿qué? En el 98 fue cuando yo fui, el 2001 fue que me mudé. 98 fui, 1998 fui a Venezuela a averiguar cómo estaba todo. Se me habló allá, regresé y empecé a viajar, 99 y 2000, a viajar, ir y venir, hasta que en el 2001 me dijo, ahora es el tiempo. Cuando me mandó a Venezuela, no fue fácil, pero lo importante era que yo tuviese claro en mi espíritu y por dirección del Señor que era su voluntad y su propósito para mí y que Él tenía ya la gente preparada para trabajar conmigo, era el tiempo y era el lugar. Entonces hay una ley que es la ley del tiempo, otra ley que se llama la ley del lugar y otra ley que se llama la ley de las personas. ¿De dónde viene eso? Eso viene de un principio bíblico que lo llamamos comúnmente la ley del triarmónico de Dios. ¿Por qué se llama así la ley del triarmónico? Porque en la Biblia la vas a encontrar en todas partes. Le dimos ese nombre, los teólogos, los que manejamos Biblia, porque es un nombre que revela lo que está dentro de las Escrituras. Por ejemplo, él dice, que le dice la Escritura que Él es santo, santo, santo. Fíjense que no es 4 veces santo, sino 3. Dice que Él es Jesús, Señor y Cristo. Dice que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es justicia, gozo y paz. Entonces tú vas a empezar a buscar y vas a encontrar que hay una ley triarmónica en toda la Escritura como un trípode que sostiene todo el reino. Esa se llama la ley del triarmónico. Esa ley es una ley que es constante, que no varía, no cambia. Y eso lo que significa es que cuando dice que Dios es santo, te dice que es santo en 3 maneras. Te dice que es santo y que es santo. Santo en su lugar, santo en su tiempo y santo en su persona. Habla de tiempo, lugar y persona. ¿Dónde está Él? ¿Quién es Él como persona? ¿Verdad? Y el tiempo de Dios para efectos nuestros. Entonces, en la Biblia, cuando estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas, entendemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, del Señor, y que cuando caminamos en el centro de su voluntad, estamos llenos a plenitud y todo lo que Él tiene planeado con nosotros lo va a hacer a perfección. Cuando nos movemos fuera del tiempo, fuera del lugar o fuera de las personas y hacemos las cosas por emoción o por otra cuestión que no sea el pleno conocimiento y revelación del Señor, perdemos mucho tiempo, mucho dinero y andamos con la gente equivocada, viviendo en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado, y por eso siempre tenemos el rancho ardiendo. Esa es una expresión muy venezolana. Tenemos la casa echando fuego, incendiada. Decimos, tienes el rancho ardiendo. Pero cuando nosotros comenzamos a conocer la Escritura y a ver cómo es que el Señor hace las cosas, porque la Biblia está, cómo piensa Dios, cómo actúa, cómo hace las cosas. Muchos ejemplos tenemos de cómo es que funcionan las cosas en la Escritura. Por eso es que hace falta maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, que pasen tiempo estudiando y preparándose en la Escritura, basado en la revelación de la palabra, para entrenar, capacitar, formar a la gente, para que estén ubicados, para que haya firmeza en ellos, que haya orden, ubicación, firmeza en cada vida. Eso es muy importante. Entonces, por un lado eso, es importante conocer que el Señor se mueve en un orden, se mueve en un equilibrio, ¿verdad? Perfecto. Tiene orden, tiene equilibrio, tiene armonía, tiene unidad en todo lo que hace. Cuando nosotros aprendemos esos principios básicos, vamos dando pasos, no solamente nosotros, sino que le enseñamos a dar paso a quienes pastoreamos o a quienes les ministramos. Ellos comienzan a sentirse seguros. Mi trabajo, por ejemplo, como apóstol, yo pastoreo pastores, pastoreo muchos ministros, que mi trabajo es ayudarlos desde los primeros pasos, ¿verdad?, hasta que ya son ministros que tienen muchos años y que están encaminados correctamente en las cosas que hacen. Entonces, mi trabajo es un trabajo muy específico. Por muchos años, desde que me convertí, yo recibí una revelación clara de lo que el Señor me estaba llamando a hacer, pero muy clara. Y eso me ha ayudado a través de los siglos, de los años. Eso me ayuda a través de los años. Estoy profetizando. Eso me ayuda a través de los años. ¿A qué? A hacer las cosas en el orden del Señor. A ser eficaz y a ser eficiente. El tú conocer el lugar, tiempo y persona te hace eficaz y te hace eficiente.
Ya lo vamos a ver. La eficacia, lógicamente, tiene que ver con lograr los objetivos, ¿verdad? Y la eficiencia tiene que ver con lograrlo en el tiempo específico, en el lugar específico y al menor costo posible. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros ministros y a la gente que pastoreamos y a la gente que formamos, le enseñamos a ser eficaces y eficientes en todo lo que hacen, gastaremos menos tiempo, menos dinero, menos esfuerzo y lograremos las cosas en el tiempo preciso y exactamente en el lugar, con las personas y en el tiempo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, porque Él es un Dios que cumple al pie de la letra su palabra en los tiempos específicos que Él estableció. Dios es un Dios que tiene los tiempos marcados, señalados desde Génesis. Desde Génesis capítulo 1, verso 14, versículo 14, tú ves clarito que puso las dos lumbreras, la pequeña y la grande, la universo, y dice, ¿para qué? Para señalar los tiempos. Y el Señor tiene los tiempos señalados. Él no hace las cosas a lo loco, Él tiene un deadline para cada cosa, un deadline que tiene un tiempo determinado y específico para que las cosas se hagan y se terminen. Nosotros todo es mañana, postergamos, postergamos y postergamos las cosas, y bueno, lo que tenemos que hacer en una semana o en un mes lo hacemos en 10 años. Y después decimos, Señor, ¿qué será lo que pasa? Que tú a mí no me contestas, no me hablas, ¿por qué me cuestan tanto las cosas? Yo hice lo que tú me dijiste. Sí, pero lo hiciste en 10 años y gastaste 100 veces más de lo que ibas a gastar y no lo hiciste en el tiempo que era necesario. ¿Aló? Entonces ahí hay una deficiencia ¿de qué? De eficacia, no lo terminaste en el tiempo que se dio, y de eficiencia porque gastaste mucho tiempo y mucho dinero para lograr lo que pudiste haber logrado hace muchos años con poco tiempo y poco dinero. Entonces, ¿cómo aprendemos a ser eficaces y eficientes? Bueno, uno de esos grandes principios es comenzar a creer correctamente. ¿Cómo, doctor Porra? Comenzar a creer correctamente. Tú sabes que yo descubrí hace años que el problema que tenemos nosotros como pueblo del Señor es que amamos mucho al Señor, oramos mucho. Hay gente que ora, hermano, que ama al Señor, que trabaja y que se esfuerza. Eso es indudable. Claro, siempre hay algunos por ahí, no muchos, que son medio flojitos, ¿verdad? Pero bueno, yo me imagino que eso es los poquitos, eso no son los muchos. ¿Qué usted cree? Bueno, entonces esos poquitos que andan por ahí, como que nunca quieren hacer nada, siempre están a destiempo, nunca llegan a tiempo a nada, siempre están a destiempo, nunca oyeron nada, no saben lo que está pasando. Pero hay un grupo que sí se esmera, y ese grupo trabaja, se esfuerza. Hay mucha gente en el Evangelio, por años yo la he visto cómo trabajan, hermanos, se esfuerzan, oran, ayunan, pagan el precio, sacrifican, dan lo que tienen. ¡Wow! Son gente muy, pero muy especial para trabajar. Sin embargo, yo he descubierto a través de los años un pequeño problema que creo que podemos corregir. Y ese problema es que a veces por muchos años, décadas, me decía un hombre en estos días en una congregación que fui, después que terminé de predicar, que iba saliendo, yo estaba en la puerta y me dijo, yo tengo 50 años, no sé si era escuchando el Evangelio o debía, no recuerdo, y yo aprendí en estos 45 minutos más de lo que he aprendido en los 50 años que tengo en el Evangelio, me dijo. Y negro lo escuchó, me dijo, ¡wow! Uno en Puerto Rico me dijo, un viejito me dijo, yo tengo 45 años en el Evangelio, usted en una hora me enseñó más que los 40 años que llevo en la iglesia. Y a mí esas cosas me han trabajado. ¿Cómo puede ser eso? Y descubrí algo que les quiero dar. Y es que la mayor parte de la gente cree en el Señor, pero cree incorrectamente. Porque no se trata de creer en el Señor y de tener buena voluntad y de hacer y de trabajar. Porque todos hacemos, trabajamos y creemos. El problema es lo que le pasó a un pastor conmigo, un pastor que yo tuve, un hombre de Dios muy lindo, ya partió con el Señor. Un día él estaba enseñando algo, yo tenía como 21 años. Yo era el asistente a él en esa congregación que fundamos hace muchos años, tenía 21 añitos, imagínense. Y entonces, 30 y qué, eso sería hace 35 años atrás. Entonces yo estaba trabajando con él y yo siempre he sido un apasionado con las escrituras desde que me convertí. Entonces él estaba enseñando algo y yo me di cuenta que lo que estaba enseñando, pues yo revisaba la escritura y decía, wow, porque venía de un mundo muy, muy diferente al que yo venía.
desde el punto de vista del estudio de la palabra. Pero él vino a pastorear a Venezuela y yo lo ayudaba. Y un hombre muy lindo y siempre fue muy respetuoso con él y él conmigo. Nos amamos mucho y siempre nos llevamos muy bien. Un día él enseñó algo que yo revisé la escritura y eso no estaba correcto. De acuerdo a la escritura, me fui a la oficina y hablé con él. Le dije, oye, pastor, yo puedo compartirle algo sobre lo que usted enseñó. Mire lo que está aquí, le enseñé, ¿no? Mire lo que dice la escritura aquí, 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 aquí. Fíjese que dice esto y esto y esto y esto. Él se queda mirando y él entendió rápidamente lo que yo le estaba diciendo. Me dice, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que yo crecí en una organización así, asada, me enseñaron las cosas de esa manera. En verdad, tú tienes razón. Así es que uno, bueno, con tantos años, tengo 40 años en este evangelio y eso es lo que aprendí, eso es lo que enseña uno y eso fue lo que me enseñaron y en verdad, tú tienes razón, eso no está correcto, pero ajá, yo te agradezco que me hayas hecho esa observación, pero ajá, eso fue lo que yo aprendí, pero tú estás bien, no estás mal, estás bien, sigue por ahí mío. El hombre era un hombre humilde y reconoció. Entonces, yo le dije, pastor, usted quiere que le diga algo, usted sabe que me gusta a usted su honestidad. Me gusta la gente honesta, porque usted es un hombre honesto y está siendo honesto conmigo. Y cuando usted se paró a enseñar ahí, yo sé que se paró a enseñar honestamente, porque eso fue lo que usted le enseñaron. Y usted no tiene ninguna mala intención de enseñarle a nadie nada malo. Y usted todo lo que está enseñando desde que usted ministra lo hace honestamente, ¿correcto? Le dije, pero hay un solo problemita, pastor. Y usted lo sabe, yo también. ¿Y qué es eso, hijo? Le dije que usted está honestamente equivocado. Y me dijo, oye, eso es verdad. Y le dije, ve, pastor, en la vida yo quiero aprender algo. Yo quiero aprender desde que yo comience mi ministerio. Yo quiero ser honesto, pero también ser íntegro. Porque la honestidad y la integridad son dos cosas que tienen que ir de la mano. Yo puedo ser muy honesto en lo que te enseño, pero estoy errado equivocadamente. Estoy errado bíblicamente, perdón. Y estoy equivocado según la Biblia. Y te estoy enseñando con mucha honestidad, pero lo que estoy enseñando está mal. O sea, te estoy enseñando a creer mal. Entonces, ¿qué hace falta para no ser un ministro no solamente honesto? Hace falta integridad. Ahora, la integridad y la honestidad son dos cosas muy diferentes también. Un hombre estaba en un restaurante, pasó por el drive-thru de uno de estos restaurantes de comida rápida, McDonald's, y entonces pidió una comida, unas hamburguesas, una cuestión, se la despacharon, le dieron la bolsa y tal, y él se fue y se estacionó por ahí a comerse su hamburguesa con la persona que andaba. Cuando abrió la bolsa, se dio cuenta que la bolsa que le dieron estaba llena de billetes. Todo el dinero de la noche, porque era ya tarde, todo el dinero del día estaba metido en esa bolsa. Todo el dinero lo tenían ahí. No sé, se equivocaron. Alguien lo puso mientras hacía algo y el tipo agarró la bolsa esa que tenía y el ticket. Yo no sé cómo pasó eso. Total es que terminó la bolsa en manos de este personaje. 20, 30, 40, no sé cuántos miles de dólares vienen ahí. Entonces él vio aquello y se quedó así, miró, dijo, ¿qué es esto? Y se devolvió al restaurante. Fue a donde el manager, tocó la puerta, entró a la oficina y le dijo, mire, necesito entregarle esto porque esto me lo dieron por equivocación. Y el hombre abrió la bolsa y cuando vio, mire, si eso es todo el dinero del día, qué barbaridad, ¿cómo pasó esto? Total es que le reconoció el hombre su honestidad. Le dijo, qué honesto es usted. Espérese un momentico aquí, lo sentó allí, se demoró como 5 minutos y total es que al ratico llegó la prensa y el canal local con las cámaras para tomarle una entrevista a este hombre. Imagínense que había entregado miles de dólares a un restaurante donde pues él había pedido una comida y le dieron lo que no era. Entonces cuando el hombre que hizo esto, el honesto, vio que estaba la prensa, le dijo, no, yo no voy a salir. Y un problema, y no quería salir, no quería que lo entrevistaran. Entonces el dueño del restaurante dice, pero ¿por qué? Yo quiero que haga esa entrevista, usted sabe lo que usted ha hecho. Esto es tremendo. Entonces venga acá, y lo llamó aparte. Sí, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero déjeme explicarle algo. Yo no puedo salir ahora por allí porque la mujer con la que yo ando no es mi esposa. O sea, él era honesto, pero no era íntegro. Y así nos pasa a nosotros los ministros, y a muchos ministros. Somos muy honestos, pero no tenemos integridad. Lo que presentamos aquí es una cosa y lo que vivimos allá es otra. Entonces, nosotros como hijos y como ministros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque a la larga nos vamos a meter en problemas. Porque la palabra tiene un principio que muchos saben y otros no. Y es que el Señor no tiene que realmente poner la enfermedad a nadie, ni juzgar a nadie, ni maltratar a nadie. Porque el Señor cuando creó su palabra y la entregó al hombre,
en toda la palabra que el Señor le entregó al hombre en esa Biblia que tú tienes en la mano, Él no solamente creó en la Biblia, inherente en ella, los principios para bendecirte, sino también los principios para juzgarte. Quiere decir que yo, cuando por conocimiento, por ignorancia, por obediencia o por lo que sea, hago la palabra me bendice. Pero cuando por desconocimiento, por ignorancia o por desobediencia, quebranto la palabra se activa para juzgarme y para que venga juicio. Entonces, cuando conocemos esto, empezamos a entender por qué nuestro mundo convulsiona muchas veces alrededor nuestro. Porque nuestra vida está convulsionada, nuestros ministerios, nuestro hogar, ¿qué será lo que pasa? Y es que estamos violando por ignorancia, por desconocimiento, por desobediencia, por lo que sea, estamos violando principios bíblicos. Entonces, yo aprendí que hay que creer correctamente. No es solamente creer. Hay gente que cree muchas cosas de la Biblia. Y creen, yo creo y creo. Y cuando tú revisas lo que creen, no está exactamente en línea con la palabra. Porque no se trata de creer en Dios nada más. No se trata de creer las cosas que nosotros pensamos que debemos creer. Cuando nosotros decimos yo voy a creer, nosotros tenemos que creer no sui generis, no de una manera sui generis, o sea, a mi manera, muy particular. No podemos tener una creencia o una fe sui generis, tenemos que tener una fe bíblica. Esto es que cuando yo empiezo a creer correctamente, yo voy a creer conforme a lo que establece la palabra y no a lo que me enseñaron aquí o allá o más allá, o lo que yo pienso o lo que aquel dijo. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando yo la entreno, doy clase en la universidad o doy cualquier conferencia a ministros o a cualquier persona, yo digo algo. No me crea nada de lo que yo digo. Revise la escritura y compruébelo. Busque evidencia, busque prueba de lo que yo le estoy enseñando, exactamente está en la escritura. Si no lo consigue, no me crea nada de lo que digo. Porque mi palabra o lo que yo pueda decir no tiene valor a menos que esté en línea con la escritura. Lo demás es pura opinión. Entonces debemos aprender eso. Debemos aprender eso. Debemos ser serios con las cosas del Señor. No repetir las cosas porque otro las dijo. Cuando usted va a decir algo, aunque otro la haya dicho, si usted la revisa y la estudia y se prepara, y revisa y estudia la palabra y busca el trasfondo de la escritura y usted realmente está plenamente convencido y se le revela el Señor en esa área, ya cuando usted lo enseña, aunque lo escuchó de otro, ya usted lo aprendió y lo internalizó. Y ya fue una revelación, es una revelación lo que usted está dando. No simplemente algo que escuchó que no sabe ni entiende. Entonces, tenemos que aprender a creer, pero a creer correctamente, porque el día de mañana mucha gente se va a presentar delante de la presencia del Señor, habiendo creído muchas cosas, habiendo trabajado muy duro durante toda su vida personal o ministerial, y un día va a encontrar un saco vacío probablemente entre la presencia del Señor, porque aunque trabajó mucho, hizo mucho, creyó muchas cosas, no era una fe correcta. Era un montón de ideas y de pensamientos de hombre. Entonces, a medida que nosotros vamos madurando, vamos dando pasos firmes en el Señor. Tenemos que hacer como los de Berea, capítulo 17, versículo 11 del libro de los Hechos. Dice que ellos oían por muchos días lo que Pablo y Silas le enseñaban. Pero dice que después que escuchaban todo lo que Pablo y Silas le enseñaban, dice que diligentemente cada día buscaban, revisaban, escudriñaban las escrituras, esto es la Tanakh, el Antiguo Testamento, la Torá y todos los libros históricos, que era la Biblia hebrea, que ellos tenían en la mano 22 libros, dice que revisaban en esa Biblia todo lo que Pablo decía, a ver si lo que Pablo y Silas estaban enseñando era correcto. Esa debe ser nuestra actitud. Así enseño yo a la gente en la universidad, así enseño yo a la gente en la congregación, que no digan amén a cualquier cosa, sino que paren muy bien el oído a ver si lo que se está diciendo tiene fundamento escritural. ¿Por qué te digo esto? Porque si en esta noche tú te llevas por lo menos esta enseñanza, en donde de aquí en adelante tú comienzas a creer correctamente, esto es, de acuerdo a lo que establece la palabra sin ninguna duda, entonces cada paso que tú des es un paso de victoria, es un paso de prosperidad, es un paso de bendición. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros caminamos en línea con la palabra, con una fe bíblica correcta, el enemigo no tiene lugar en nosotros. Pablo dice, no deis lugar al diablo. Satanás vino contra Yeshua, contra Jesús, a tentarlo, a probarlo. Y le dijo, hey, yo sé que eres el Hijo de Dios, dice el texto griego, dice,
yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No dice si eres, eso es una mala traducción. Yo sé que eres el Hijo de Dios. Bueno, como eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Yeshua, de Jesús, no se tardó. ¿Verdad? No se tardó en responder. Le dijo, hey, escrito está. Ahora, preste oído, escrito está. Vamos a interpretar escrito está. Escrito está. En otras palabras, mi Padre dice. De otra manera, la palabra profética que está establecida sobre mi vida dice algo muy diferente a lo que tú me estás planteando. En otras palabras, lo que tú me estás planteando, Satanás, de que conviertas esas piedras en pan, según lo que está escrito proféticamente, no aparece nada en ninguna parte que yo haya leído que diga que yo tengo que hacer eso. Eso no está en el plan profético para mí, eso no está en el diseño para mí. Porque dice, porque no solamente de pan, no, el hombre no va a buscar por causa de su necesidad o la necesidad que tenga, no solamente de pan vivirá el hombre. La prioridad del hombre no es el pan que se come, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la prioridad es, primero creo la palabra correctamente y después como. Es el creer correctamente lo que hace que yo tenga pan. Y no comer el pan, pero creer incorrectamente. Quebrantar y violar los principios de Dios. Y tanta gente son viscerales. ¿Por qué la gente es visceral? ¿Qué significa visceral? Que piensan con las tripas. Lo único que le importa es el estómago. ¿Por qué la gente es visceral? Porque la gente tiene hambre, tiene necesidad, tiene problemas y viola la palabra, viola todos los principios por meterse el pan en la boca. Y es al revés. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú crees la palabra correctamente, entonces el Señor te proveerá pan. Y el que proveerá pan al que come y semilla al que siembra. ¿Verdad? Entonces, el Señor quiere que creamos correctamente. Entonces, el Señor, escrito está. La palabra dice, la palabra profética establece que yo no voy a desatar mi poder para convertir esa piedra en pan, porque eso no es profético, eso no está en mi plan. Eso no está en el plan del Padre Eterno para conmigo. Así que mi poder no se va a desatar para convertir esa piedra en pan, porque eso no está escrito. Pero luego en Nazaret, si usted ve el pasaje de Nazaret, cuando se sienta y le dice, la escritura hoy se cumple delante de vosotros. Yo soy el ungido. Y habla de que él es el ungido, el Mesías. Y voy a dar, el Espíritu de Dios está sobre mí, ungido para libertar a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista al ciego y al que está enfermo. Y buscar la forma de traer sanidad a las naciones, el año de la gracia del Señor. Y empieza a testificar lo que decía el texto ahí en Isaías 60, a clarificarlo. Eso es lo que llaman una profecía cumplida en el momento. Cuando él dijo toda esa palabra, ellos entendieron que él está diciendo, yo soy el Mesías, lo agarraron entre varios, dice la Escritura, el texto, y se lo llevaron en Nazaret. Yo estuve en Nazaret en 2008. Nazaret es un pueblo que está muy alto en una montaña y ahí hay unos precipicios muy altos y lo iban a lanzar por ahí para abajo. Pero antes de que lo tiraran por ese precipicio, le voy a hacer una observación. Estaba eso en el plan profético de nuestro Padre Celestial, que Jesús muriera tirado por un barranco para abajo. No. Entonces, como eso tampoco estaba en el plan, y estos estaban aplicando una fuerza humana para matarlo, él se volteó, los detuvo a todos, liberó su poder y nadie lo tocó. ¿Por qué así liberó su poder? Porque lo que le estaban proponiendo, lo que le iban a hacer era contrario a la palabra profética. Fíjense que allá no usó el poder para convertir la piedra en pan, porque eso no era profético sobre él. Y acá lo iban a lanzar por un despeñadero, pero él liberó su poder para evitar que esta gente hicieran eso, porque eso no estaba tampoco, eso no era profético. Entonces usted puede ver que el Señor puede liberar su poder cuando algo no es profético, no lo libera, y cuando algo no es profético, pero por el otro lado sí lo libera. Una, para evitar que se haga una cosa que no es profética, y otra para no hacer algo que no es profético. Quiere decir que cuando nosotros caminamos en el Señor, nosotros tenemos que caminar en línea con lo que dice la Escritura, no con lo que nosotros pensemos que debemos hacer. Moisés, el Señor le dijo, no golpees la roca en la segunda vez, no la golpees, háblale. Y Moisés la golpeó y la roca echó agua, pero Moisés le costó la vida. ¿Vio por qué el Señor se cuidó? El Señor sabía lo que le había pasado a Moisés. No santificó al Padre y le costó la vida. Son implicaciones fuertes.
Entonces, mirando nosotros lo que es creer correctamente, mirando nosotros cómo debemos caminar, ahora yo me voy acá y les digo, miren, mira la escritura, los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos, es la palabra biná en el hebreo. Biná significa no solamente entendido, sino ser inteligente, tener entendimiento, tener conocimiento, tener sabiduría, sabiduría de lo alto, conocer la voluntad del Señor. Entendido en discernir los tiempos. Uno, eran entendidos. Dos, ese entendimiento para discernir los tiempos. Y tres, sabían lo que Israel debía hacer. Tres cosas. Entonces, ¿de qué les quiero hablar yo? De tres principios para ser eficaces y eficientes en el siglo XXI como ministros, como creyentes. El primer principio, ser entendidos. ¿Qué es el entendimiento? Puede referirse a una comprensión de cuestiones sencillas o aludir a una comprensión profunda y completa de la naturaleza interna, las razones subyacentes y el significado de asuntos complejos. La perspicacia, el discernimiento y la percepción son términos afines al entendimiento. Bueno, y ahí podemos explicar muchas cosas, pero ya vamos al grano. Significa principalmente discernir con los sentidos. Cuando se dice discernir, percibir, diferenciar, también dar profunda atención, y por último, de manera especial, en sus derivados, conseguir comprensión o dar comprensión a otros, separar, distinguir del hebreo. Por lo tanto, discernir, señalar, entender, todo lo cual está en función de la capacidad para separar, distinguir o discriminar. O sea, una persona, humanamente hablando, que tiene entendimiento, maneja esas cosas de esa manera. Ahora imagínense cuando es espiritual. Puedes separar, discernir, diferenciar las cosas entre lo que es espiritual y lo que es natural. El entendimiento que estos hombres de Isaacar recibieron eran entendidos en los tiempos. Mire, si nosotros fuésemos entendidos en los tiempos, como fue la tribu de Isaacar, tuviéramos una lectura perfecta de qué tiempo estamos viviendo. Porque si yo le pregunto a usted bíblicamente, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En el orden cronológico de eventos proféticos y escatológicos para con nosotros, ahora en este tiempo presente. Para nosotros contestar esa pregunta tenemos que tener un conocimiento escritural de los tiempos. ¿Y cómo yo conozco los tiempos? ¿Cómo están enmarcados los tiempos en la Biblia? ¿Qué enmarca los tiempos de la Biblia? Bueno, para nosotros poder conocer los tiempos proféticos en los que vivimos y conocer en qué están enmarcados los tiempos, debemos conocer varias herramientas de interpretación. Una de ellas son las fiestas que el Señor estableció en Levítico 23. Él estableció Pascua, panes y levadura, ¿verdad? Bicurín, la fiesta de las primicias, Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Luego viene Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, expiación, y por último Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Para yo poder entender los tiempos, debo conocer cada uno de esos tiempos señalados que el Señor estableció para marcar los tiempos. Pascua marcaba el tiempo en que el Redentor moría en la cruz del Calvario. Panes y levadura marcaba el tiempo de su resurrección. Bicurín presentaba las primicias. Cuando él, habiendo resucitado, presentaba a esos discípulos que él había salvado y le había impartido el Espíritu. Era su primer fruto, la primera cosecha. Pentecostés o la fiesta de Shavuot marca un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que se celebró en Shavuot o Pentecostés, que nosotros llamamos Pentecostés. Pero en la Biblia, ¿cuál es el tiempo de Pentecostés? ¿Qué es lo que enseña la Biblia que sucedió en lo que nosotros llamamos Pentecostés en el mundo occidental? O sea, la fiesta de Shavuot, de la semana. ¿Qué marca ese tiempo? Ese es el tiempo que marca la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Y esa entrega de la Torah marcó un tiempo específico para la nación de Israel. Y en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y se derramó, se estaba cumpliendo una palabra profética de hacía 1400, 1250 años, 1400 años, en donde el Señor había dicho que vendría el Espíritu y pondría la Escritura en el corazón de los hombres. Shavuot, la fiesta de las semanas, es una fiesta donde se determina, uno, que se iniciaría un nuevo orden profético en Yeshua HaMashiach y terminaría el ministerio profético del Antiguo Testamento, hasta Juan. Pero se iniciaría un nuevo orden profético en Yeshua HaMashiach. Dos, se establecería un nuevo orden sacerdotal según el orden de Melquisedec y no según el orden arónico. Y tres, se establecería oficialmente el establecimiento del reino en el corazón de los hombres. O sea que cuando revisamos los tiempos marcados como ministros,
Por eso le estoy hablando, la dimensión ministerial para el siglo XXI. Cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos y como ministros, debemos ser entendidos en los tiempos. Ya vamos a aplicar eso. Porque si no entendemos los tiempos, si no tenemos una comprensión de los tiempos que estamos viviendo, no vamos a conducir al pueblo correctamente. Dice que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos y sabía lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Quiere decir que si yo soy entendido en los tiempos y los discierno y los conozco y sé lo que está pasando, el momento del espíritu en el que estamos, entonces yo puedo guiar al pueblo correctamente a lo que tiene que hacer. Si no, lo guío por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque soy ignorante de lo que está pasando. Y la ignorancia, según Oseas capítulo 4 versículo 6, es terrible. Dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. La palabra conocimiento es la palabra da'at del hebreo. Y ese conocimiento ahí habla de una revelación específica de los tiempos para aquellos que ejercen el sacerdocio. Por eso dice, yo te desecharé del sacerdocio, porque tú no vas a discernir los tiempos a menos que tengas un entendimiento sacerdotal, o sea, un entendimiento de tu relación con el Señor, íntima. Entonces, aquí vemos que la palabra entendidos, Efesios 3 al 5, búsquenlo. Pablo hablando de eso dice, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Conforme a qué me fue dado a conocer el misterio? Conforme a una revelación. ¿Qué es revelar? En el texto hebreo y griego, ¿qué es revelar? Revelar es descurrir el velo, es cuando se te abre un velo en el mundo espiritual y el Señor te permite ver en el mundo espiritual y entender su sabiduría y comprender sus tiempos, comprender sus propósitos, sus planes, sus proyectos. Él te abre el entendimiento, entonces tú puedes comprender. Dice que él tuvo una revelación. Esto es, que en un momento determinado ya la palabra estaba revelada. ¿Y por qué Pablo tuvo una revelación? Hay gente que dice, nadie puede estar teniendo revelaciones porque ya la palabra está revelada. Escuché una vez decir yo a alguien. Y yo le dije, bueno, pero Pablo tenía la escritura. Tenía toda la Tanakh, todo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo fue que tuvo una revelación de parte del Señor? Entonces, tú puedes estar hoy en día con toda esa Biblia que tenemos, perfecta, maravillosa. Y aún así el Señor revelarte, destaparte la escritura para que puedas entender lo que está escrito allí. Porque si el Señor no abre tu corazón y no te muestra lo que eso significa, te tiene que dar, 1, inspiración, 2, iluminación o revelación, y 3, iluminación. La inspiración te dirige por el Espíritu a ver lo que el Espíritu quiere que veas, porque eres inspirado, y hablar lo que el Espíritu dice que hable. La revelación te descubre la verdad implícita en la Escritura. Y la ves y la conoces. Y la iluminación es la que te dice qué hacer, te da el significado a lo que se te reveló y qué hacer con lo que se te reveló. Inspiración, revelación e iluminación. Son 3 pasos para uno caminar en perfecto orden con lo que establece la Escritura. Eso lo enseño yo en la clase de la universidad, la primera clase que doy, las Sagradas Escrituras. Cómo hacer para que la Escritura pueda entender lo que es inspiración, revelación, iluminación en el proceso de aprendizaje de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice acá, dice que él conforme a una revelación, el Señor se le reveló, o sea, le descubrió, le quitó el velo y le mostró algo sobrenatural. ¿Usted sabía que usted y yo somos sobrenaturales? Que desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, la naturaleza divina fue puesta en nosotros. Y que la manera común de nosotros caminar es lo sobrenatural. El mundo físico y natural en el que vivimos es porque estamos acá en esta tierra. Este es el cuerpo físico, el traje espacial con el que vivimos en esta tierra. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos a Yeshua, a Jesús en nuestros corazones. Tenemos una naturaleza espiritual, sobrenatural. Entonces tenemos que aprender a caminar como Eliseo, como Elías, en los dos mundos. Eliseo podía ver al mundo espiritual en visión abierta y podía ver el mundo físico. Estaba con los pies sobre la tierra, pero veía lo que pasaba en el mundo espiritual. Así que tenemos que aprender a caminar todos. Esto no es para los ministros, esto no es para un selecto grupito, esto no es solamente para el que ora y que ayuna y el que se porta bien. Esto es para todo el que ama al Señor y busca su presencia. Esto es para todos los hijos del Señor, sin acepción de personas. El poder caminar en los dos mundos. Poder caminar en este mundo natural con sabiduría, hacer las cosas bien, y poder también caminar en el mundo espiritual y saber lo que el Señor quiere hacer.
Eso está disponible para nosotros todos los días. Es cuestión de que nos enseñen cómo hacerlo, eso es todo. Entonces dice, conforme una revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Qué misterio? Me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. Me fue dado, revelado el misterio. Y después dice, poder percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. ¿Qué misterio? Pablo hablaba de un gran misterio que el Señor le había revelado. Y yo me pregunto, ¿cuántos hoy día, y ese no es el único pasaje, cuando tú lees Mateo 13, versículo 11, en el versículo 10 le dice a los discípulos, ya lo vamos a ver, hey, ¿por qué tú le enseñas en parábolas? ¿Por qué no le hablas claramente al pueblo? Y el Señor le contestó a sus discípulos cuando estaban solos, le dijo, es que yo no lo puedo hablar a ellos claramente sino en parábolas. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no le hablas claramente? Le dice, porque el misterio del reino es dado a vosotros y no a ellos. Y yo les hablo en misterio y les hablo en parábolas para que oyendo no oigan y viendo vean y no se conviertan y sean sanados. ¿Qué te parece esa respuesta? Ahí se me acabó toda la doctrina de la salvación a mí. Ahí el Señor me tumbó toda la doctrina que vino a salvar el mundo y todo el que cree salvo. Ahí se acabó. Porque ahí está diciendo, yo estoy dando este mensaje, le dijo a sus discípulos. Y lo estoy dando de esa manera, lo dice ahí en Mateo 13. Lo estoy dando así para que oyendo no oigan, viendo no vean y no se sanen y no se conviertan. Y yo dije, adiós, yo pensé que el Señor había venido a salvar a las almas y aquí está diciendo que no quiere que se conviertan. Él le dijo una vez a los fariseos, ¿sabe por qué ustedes no creen en mí, que yo soy el Mesías? Porque ustedes no son mis hijos. Si ustedes fueran mis hijos, si ustedes fuesen mis discípulos, si ustedes pertenecieran a mi redil, ustedes me verían y me reconocerían. Pero ustedes tienen un velo y no les he dado ese entendimiento. Ese entendimiento he dado a los que yo escogí, a los que yo llamé. Tú no tienes idea del privilegio que tú tienes de estar aquí en esta noche. Tú como que no sabes la alegría que debes, cómo prorrumpes en un grito de gloria, saber cuando el Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Que tú y yo fuimos escogidos por Él para ser llamados a salvación. Ustedes no me escogieron a mí, dice, yo os escogí a vosotros. Y añadí el Señor cada día los que habían de ser salvos. Y abrió el Señor el corazón de Lidia para que entendiera. Es el Señor quien nos llama por su gracia. Desde el día que el hombre cayó, quedó destituido. Pero el Señor se reserva el derecho de admisión porque Él llama a quien Él quiere, dice la Biblia. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Él tiene misericordia. La salvación es por gracia. ¿O no? Pero le voy a decir otra verdad que lo hace pensar. La salvación no es un derecho de los seres humanos, es un privilegio divino. Porque si fuese un derecho, todo el mundo reclama su derecho. Aquí, si somos ciudadanos de Estados Unidos y somos residentes, tenemos derechos. Ya como residente, yo soy residente hace casi 30 años, yo tengo mis derechos aquí. Y el día que me haga ciudadano, tengo mi derecho como ciudadano. Y si estoy en Venezuela, tengo mi derecho porque tengo una cédula de identidad que me dice que puedo trabajar, que puedo vivir ahí, que me tienen que respetar mi propiedad y que me tienen que respetar todo. ¿Me está oyendo? Entonces, nosotros, cuando hablamos del mundo espiritual, nosotros fuimos llamados a ser participantes de esa familia gloriosa que es la familia de nuestro Padre Celestial. Pero fue por gracia. No fue un derecho, nosotros perdimos, Adán perdió todos los derechos en el huerto de Edén, los perdió todos cuando cometió iniquidad contra Dios. Y quedó expulsado y dice que perdió todos los derechos. Por gracia, Él nos rescata y nos da una salvación que no es otra cosa sino un privilegio ser salvo. Tú con un privilegio no puedes hacer lo que haces con un derecho. Tú puedes perder tus derechos si tú los violas. En toda constitución, en toda carta magna, te dice cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Y cuando tú violas la Constitución, tú pierdes tus derechos y por eso te meten en una cárcel. Porque estás privado de todos tus derechos. En el Evangelio, gracias a mi Padre, la salvación es un privilegio, no un derecho. Y lo que te está diciendo es que cuando Él te salvó y te dio el privilegio de la salvación y te compró por precio, ese privilegio que te dio dice que es irrevocable. Romanos 11:29. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Usted si quiere pensar otra cosa, pero son irrevocables. ¿Por qué? Porque no es un derecho, es un privilegio. Y como Él es el que imparte el privilegio, Él no imparte el privilegio para después quitarlo. Cuando Él te da un privilegio, te lo da o no te lo da. Dios no es de dos aguas, como nosotros.
Dios no se equivoca ni trabaja por ensayo y error. Bueno, yo me equivoqué, además que hay que quitarte esa bendición. Ah, esa mujer te gusta mucho. No, pero yo te la voy a volver a quitar, se la voy a dar a otro, imagínese usted. Esos son tus hijos. No, no, espérate, me equivoqué, se los voy a dar al otro. Esa es la salvación que yo te digo. No, 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 tú te estás portando muy mal, ven acá. Cuando aprendemos a caminar bajo la gracia divina, hermano, explotamos, prorrumpimos en gloria, en victoria. A medida que uno entiende la gracia es cuando uno vive más en santidad. Cuando uno entiende lo que es gracia, a ti lo menos que te provoca es pecar, hermano. Porque es tanta la bendición que te da el Señor, es tanta la revelación que tú no quieres saber nada de este mundo ni de la corrupción que hay allá afuera. Pero cuando tú tomas la gracia como ocasión para la carne, tú no has entendido nada, ni se te ha revelado la gracia. Usted sabe que el tema que más Pablo habla en la Biblia, en todas sus cartas, es la gracia. Ese es el tema más profundo que Pablo habla, la gracia, porque sin gracia no hay nada. Entonces, nosotros estamos dentro de un proyecto divino, donde Pablo dice, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. Vamos a ver cuál misterio. Que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. En otras palabras, todos esos profetas del Antiguo Testamento no conocieron este misterio. Wow, tú sabes el privilegio que tenemos nosotros. Ellos, los profetas, Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Samuel, que fue el que fundó las escuelas, las compañías de profetas, Samuel. A ellos no se les dio a conocer este misterio que yo les voy a revelar hoy, que está ahí en la Escritura y que Pablo nos reveló. Ellos nunca vieron eso. Ese fue un misterio que fue escondido para nosotros, los de esta generación. A partir de Pablo para acá, después de la resurrección. A esta era. Es la era que el Pablo habla, leyendo lo cual puedes percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como ahora fue revelado, a Pablo se le reveló, y Pablo se lo reveló a todos, a Pedro, a todos ellos se le reveló el misterio, pero se le ha revelado a la iglesia desde el día. Mire, si la iglesia de hoy día conociera, ahí está la Escritura, el misterio, lo entendiera, lo percibiera y lo viviera, nosotros nunca, si os soy sincero, no viviría el pueblo de Dios como está viviendo hoy día, jamás. Mira el misterio, el entendimiento que tuvo Pablo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, el versículo 5, leímos el versículo 4, ¿verdad? Donde dice apóstoles, profetas, por el Espíritu se nos reveló. Y dice que no se dio a conocer, conocimiento, entendimiento, a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿correcto? Ok, versículo 6. Que los gentiles son coherederos, gentiles, paganos, los que no estaban incluidos en el pacto del monte Sinaí. ¿Y por qué no nos incluyeron en el pacto del monte Sinaí? ¿Por qué los gentiles no fuimos incluidos en el pacto del monte Sinaí? No, porque nosotros estamos incluidos en la palabra profética que le dio el Señor a Abraham cuando lo llamó Ur de los Caldeos en Génesis 12. Y dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí le dio lo que llaman una palabra profética, un dabar, no una promesa, un dabar. Una promesa y un dabar son dos cosas diferentes. La traducción dice promesa, pero la palabra promesa no cumple el requisito bíblico. Una palabra profética no es una promesa. Una palabra profética es que lo que Dios le habló a Abraham ya estaba hecho. Una promesa es algo que algún día se va a cumplir. Dice que el Hijo de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso no es una promesa, eso es un hecho. Entonces Dios no promete a nadie nada. Nunca ha prometido nada. Eso es una mala traducción. Y como siempre estamos esperando las promesas, todas las promesas. No, en la Biblia no hay promesas. En la Biblia hay palabra profética. ¿Sabe cuál es la palabra que traduce en promesa del hebreo? La palabra dabar. Dabar no es una promesa. Búsquelo usted mismo. Diga, wow, doctor Porra. Y se mete en un libro de hebreo y busca dabar. Y dabar no es una promesa, jamás. Dabar es una palabra profética. Es decir, que cuando el Señor te dice que va a hacer algo es porque ya lo hizo. No porque te lo prometió, es que ya lo hizo. Entonces, él le dio a Abraham una palabra profética. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y la palabra naciones es goim. Y la palabra goim en hebreo se refiere a las naciones paganas. Antes de establecer Israel, antes de hacer el pacto con Abraham, antes en el capítulo 15 de Génesis de hacer el pacto y que de ese pacto naciera la nación de Israel, no existía Israel.
Él le habló a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Antes de que hiciera el pacto con Israel, las naciones, los goim, las naciones del mundo ya tenían una palabra profética, una promesa entre comillas, ya la tenían. Cuando él hace el pacto con Abraham, era para establecer de Abraham un pueblo llamado Israel, de donde los lomos de Abraham nacería un pueblo por el cual él traería el Mesías. ¿Lo ve? Entonces, cuando él le habló a Abraham, le dio una palabra profética ya. Pero cuando hace el pacto aquí, lo hace con Abraham para que un pueblo se levante, para traer a través de ese pueblo al Mesías. Entonces, una palabra profética, cuando tú lees esto acá, en esa perspectiva, que los gentiles son coherederos y miembros, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese era el misterio. ¿Cuál era el misterio revelado? ¿Cuál es el misterio que debemos conocer a nosotros en este siglo XXI? ¿Por qué le hablé de la dimensión ministerial para el siglo XXI? Porque a estas alturas no es, yo diría, permitido que usted y yo, en pleno siglo XXI, siendo miembros del cuerpo de Cristo, siendo hijos del Altísimo y aún más ministros, no conozcamos el misterio. Ese misterio tenemos que conocerlo, porque ese es el misterio que no se le reveló a nadie en todo el Antiguo Testamento y el que el Señor lo guardó desde antes de la fundación del mundo para ser revelado. Y Pablo dice, se me ha revelado, se nos ha revelado a través de los profetas y apóstoles por el Espíritu, el misterio de los misterios que estaba escondido en Cristo, que nosotros, las naciones, los gentiles, seríamos llamados a pacto con Dios y a salvación y a ser herederos del trono de Dios, de la gracia de Dios y del trono y de la bendición. Cuando digo heredero del trono, porque nos sentó en el trono con Él. Somos hijos herederos del trono, porque Cristo Jesús se sentó en el trono. Y Él dice, ustedes se sentaron conmigo en mi trono. O sea, heredamos para sentarnos con Él en lugares celestiales. Somos participantes de ese trono, de esa gloria. Está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que usted y yo, siendo unos paganos, separados del Padre Altísimo, sin pacto, sin Dios, sin palabra profética, según ellos, venimos a ser herederos. Miren lo que dice Pablo, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la palabra profética en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, la palabra Evangelio es la palabra Besorá en hebreo. Besorá Hamalhut, el Evangelio del reino. Y dice que por medio del Evangelio, ¿cuál Evangelio? Escuche, Mateo 4:23, Lucas 4:43. Yeshua dijo, dice la Biblia, que Yeshua andaba por todas las ciudades, predicando, escuche, el Evangelio del reino, Besorá Hamalhut, el Evangelio del reino, sanando y liberando a los enfermos y de toda dolencia a todo el mundo. Eso dice la Biblia, que predicaba Yeshua el Evangelio del reino. Lucas 4:43 dice que andaba por todas las sinagogas de ellos, ¿verdad? Y después dice ahí por todas las ciudades, porque es necesario que yo predique este Evangelio del reino por todas las ciudades, no solamente en Jerusalén, por todas las ciudades. Escucha ahora la parte final de ese texto, Lucas 4:43. Ese texto a mí me puso a pensar mucho. Dice, porque para esto yo he venido. Dice, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted sabe quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Nosotros. Usted dirá, pero ¿yo? ¿Usted? Sí, nosotros. Porque cuando el reino se dividió en el tiempo de Salomón, después de la muerte de Salomón, se dividió el reino, 10 tribus del norte y las 2 del sur. El reino de Israel, el reino de Judá. Y el reino del norte era el reino de Israel, esos se diasporizaron por España, Europa, y llegaron a Sudamérica cuando Colón, vinieron, Rodrigo de Triana era judío. Colón era de ascendencia judía. Toda esa gente que venía en ese barco estaban huyendo de la Santa Inquisición Católica Romana de España. Y Torquemada, un judío que se asimiló católico, era el ejecutor de esa Santa Inquisición contra los judíos. Y los judíos huyeron por toda Latinoamérica, se vinieron por acá porque la mortandad era terrible, la Santa Inquisición. Y se esparció la semilla de los judíos por el mundo entero. Y esa semilla, esa simiente fue sembrada. Y el Señor dice, los recogeré de los confines de la tierra. Cuando usted y yo oímos la palabra un día y creímos en el Señor vivificó esa simiente que estaba ahí y nos trajo el Evangelio de salvación. Porque eso era una palabra profética dada a nosotros.
Usted está aquí, yo estoy aquí porque Él nos escogió, porque Él nos separó, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ser hijos de las tinieblas y de no tener nada y de no poseer nada, a ser herederos, coherederos juntamente con Cristo. Imagínense usted qué privilegio tenemos nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos a veces una vida tan miserable como a veces se vive? Enfermos, atados, pobres, arruinados, en un estado deplorable en todo sentido, económico, físico, en la salud, en las finanzas, con los hijos. Yo veo hogares a veces de gente cristiana y a veces de gente que está en el ministerio, que no puedo creer que una persona viva en tal estado de precariedad y de pobreza y de miseria. Porque la pobreza espiritual, el desconocimiento de los principios, te lleva a vivir en esa miseria. Hay que creer correctamente. Hay que agarrarse de la palabra. Tienes que permitir que el Espíritu te vivifique, así como lo hizo con Pablo. Pablo fue vivificado en espíritu. A Pablo se le abrió el entendimiento. Nada vas a entender, nada vas a comprender, no importa cuántos años estudies Biblia, no importa cuánto ores y ayunes, ni cuántas cosas hagas por tus obras, nada vas a entender del mundo espiritual hasta que el Señor no te abra el entendimiento. Porque eso viene por gracia. Es Él quien te abra el entendimiento. Y es delante de Él que tienes que humillarte para que rompa toda esa estructura humana, psicológica, almática, como dicen algunos, intelectual, y puedas ver más allá de tus ojos, de tu sentido físico y de tu entendimiento humano. Y puedas comenzar a ver lo que es la gloria del Señor, lo que es el poder del Evangelio. En tus manos puso el Señor un poder sobrenatural 24 horas al día. No solamente para darte a ti todo lo que tú necesitas financieramente, físicamente, materialmente, moralmente, espiritualmente, anímicamente. No solamente para suplirte a ti todo lo que tú puedas necesitar, sino que además de eso, para tú ministrar a miles y dar vida a miles. Pues esa fue la razón primordial por la cual Él te salvó, para que tú seas un instrumento en sus manos para alcanzar a muchos. Pero si tú mismo no puedes con tu vida, si tu vida de oración es una vida como, bueno, Señor, sabes todas las cosas, Señor. Bueno, si tú revisas la escritura, dice entendimiento. ¿Cómo se obtiene el entendimiento? 3 principios. Tiene que haber revelación para que haya entendimiento, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén. El huerto del Edén es conocido como el lugar de intimidad del Padre con sus hijos. Y lo primero que el Señor le dio a Adán, después de darle paternidad y ser su hijo, darle identidad, le colocó en el huerto del Edén. ¿Sabe para qué lo colocó en el huerto del Edén? Escúchame, para que tuviera intimidad con Él. Un poquito de silencio ahí atrás, por favor. Manuel, ahora no, estamos predicando. Ahora no, estamos predicando, me interrumpen. Gracias. Entonces, si pone una sábana a eso, ahora no. Entonces, escúcheme. Esto es muy importante, más importante que todo eso que está ahí. Escúcheme. Adán en el huerto tenía una sola misión. Una sola misión tenía. Él fue puesto en el huerto porque el Padre lo creó y le hizo su casa, le hizo su ambiente, lo colocó en un ambiente sobrenatural y lo puso en el huerto. ¿Sabe por qué el Señor puso a Adán en el huerto y no lo tiró por allá? Porque el Padre lo creó para tener intimidad con Adán, para que Adán y él tuvieran una comunión íntima de padre e hijo, dijo a padre. Cuando Adán pecó, perdió paternidad, perdió identidad y perdió la intimidad. Tú nunca vas a tener entendimiento si tú no tienes intimidad con Dios. Es el entendimiento y la comunión íntima con Él lo que te va a llevar. Es la intimidad y es la comunión íntima con Él lo que te vaya al verdadero entendimiento espiritual. No pienses tú que vas a tener entendimiento caminando para arriba y para abajo y con esa cabeza caliente todo el día preocupándote por cuánta cosa hay. Hey, haz un alto, detente unos minuticos. Anda corriendo desesperado para todos lados buscando soluciones para todas las cosas. Cuando se te acaban todos los recursos, toda tu fuerza, cuando ya está que no sirves para nada, entonces es que levantas la cara y dices, ay Señor, cuando debió haber sido lo primero que tenías que hacer. El Señor no es tu última alternativa, hermano, es la primera.
El Señor no es tu última alternativa, es la primera. Cuando tú tienes al Señor en el primer lugar, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que haces es consultarlo a Él. Como un niño antes de salir de su casa consulta a sus padres. El niño no sale por ahí menor de edad. Mami, ¿puedo salir? Bueno, hijo, ¿para dónde vas? Voy a tal sitio, por ahí, no, vete por aquí, vete por allá. ¿Tienes para pasar? ¿Tienes el almuercito? ¿Tienes esto? ¿Sabes para dónde vas? Ajá, ok, ya tú. La padre anda pendiente del muchacho. Así somos nosotros con el Señor, somos unos niños delante de Él. Cada vez que vamos a dar un paso, consultamos, papi, ¿qué hago? ¿Por qué yo salgo de Venezuela? Y estoy por acá porque el Señor me dio luz verde. Me dijo, vas a ir a las naciones. No es que me he ido de Venezuela, yo sigo estando en Venezuela ministrando porque tengo un trabajo enorme. Pero el Señor dijo, me encerró muchos años, como 10 años sin salir, y poco a poco me he ido llevando otra vez a las naciones. Y voy y vengo, voy y vengo. Pero me trajo hacia acá con un propósito y me dijo, es el tiempo que comiences a ir fuertemente. Hoy, por cierto, me dio una palabra tremenda que la recibí. Porque mi trabajo, óigalo, es de trillador. Yo soy un hombre y tengo un ministerio por muchos años y conozco muy bien mi oficio. Mi oficio no es un oficio común. Porque mi trabajo no es pararme en un sitio a predicar, pegar 4 gritos, hacer 4 milagros y irme. Eso no es mi trabajo. Yo predico, oro por los enfermos, doy campaña, me gusta ver milagros, sanidad. Eso está bien, yo lo hago. Pero le voy a explicar, mi trabajo es mucho más profundo que ir a una iglesia, que la gente se salve, que los enfermos reciban sanidad y que el pastor me dé la ofrenda. Hermano, esa no es mi vida. Si ese fuera el evangelio, me retiro. Si yo tuviera que vivir de hacer un milagro y de sanar 3 personas y de recibir una ofrenda y de eso es que yo voy a vivir, hermano, me tiro del puente de Maracaibo. Es bien alto. Y digo, hasta aquí llegué, esto no vale la pena. Ese no es mi trabajo. Yo tengo algo mucho más importante que hacer. El Señor nunca predicó sobre salvación, ni sobre sanidad, ni sobre milagros. Él habló de esas cosas. Pero su mensaje, dime un mensaje donde el Señor habló específicamente cómo recibir una sanidad. Nunca. El Señor sanó. No explicó cómo se sanó. Él salvó, Él hizo todo, está claro. Pero ese no fue su mensaje. ¿Cuál fue su mensaje? El reino. Él no vino aquí sino a establecer un reino. Cuando tú entiendes el reino, cuando tú entiendes qué es el reino que es un gobierno. Pasa que la palabra reino no suena muy bien. Él vino a establecer un gobierno celestial en la tierra. ¿Por qué lo vino a establecer? Porque cuando Él creó al hombre, le dio paternidad, le dio identidad, segundo, le dio intimidad y lo cuarto que le entregó fue un gobierno en la tierra. Y el hombre lo perdió. ¿Y a qué vino el Señor? A recuperar todo lo que Adán perdió. Lo primero que nos da el Señor cuando nos salva, ¿qué es? Paternidad. Él se vuelve nuestro Padre, que es lo menos que lo vemos. Todo el mundo tiene un Dios, no un Padre. Escúcheme, yo sé que le va a ser un poquito duro, pero no se ofenda. Por favor, interprete con buen sentido lo que le voy a decir. Nosotros no tenemos un Dios, tenemos un Padre. Los paganos tienen dioses, nosotros tenemos un Padre. La palabra Dios viene de la palabra Deus. La palabra Deus viene de la palabra Zeus del monte Olimpo. Y Zeus es el Dios del monte Olimpo de los paganos. Nosotros no tenemos un Dios, nosotros tenemos más que un Dios, hermano, tenemos un Padre. Lo primero que le dio al hombre fue paternidad, lo segundo que le dio fue identidad de hijo. Lo tercero que le dio fue ven, ten intimidad conmigo. Y lo cuarto que le dio fue gobierno. Todo eso lo perdió el hombre, aparte de que perdió herencia, propósito y destino profético, que fue lo otro que perdió. ¿Qué hizo el Señor? Vino a la tierra y ¿sabe cuál es todo el mensaje del evangelio? ¿Sabe cuál es? ¿En qué se encierra todo el mensaje del evangelio? En que Jesucristo vino a pagar un precio, a redimirnos de toda maldición en una cruz, derramar su sangre, morir y resucitar. ¿Sabe para qué? Para darnos nuevamente vida. Cuando puso a Adán a dormir en el huerto, lo puso a dormir, ¿verdad? Y dice que de su costado, abrió el costado. No dice de la costilla, dice del costado. Sacó a la mujer. ¿Sí o no? ¿De dónde sacó toda la familia de la tierra? Del costado de Adán. Le abrió el costado y lo sacó. Creó la mujer y de la mujer vinieron todos los hijos. ¿Sí o no? En la cruz del Calvario él tenía que hacer lo mismo. Lo volvió a dormir en la cruz. ¡Pah! Muerte. Le abrió el costado y le sacó sangre y agua para que otra vez creciera y naciera una generación de seres vivientes que saldrían del costado de Yeshua, de su sangre derramada y del agua de la vida.
La figura es perfecta. La figura es perfecta. Abrió el costado de Adán, abrió el costado de Yeshua, sacó a la mujer y a todos los seres vivientes de ahí, y de la misma manera del costado de Yeshua sacó sangre y agua que nos limpia de todo pecado, y el agua que nos da es la palabra de vida. No, hermano, eso es para uno brincar, eso es para uno saltar, eso es para decir ¡aleluya! Intimidad es lo que el Señor quiere contigo. Esa es la regla número 1, intimidad. El Señor no anda buscando a ti que estés haciendo tantas obras. Voy a hacer esto, voy a hacer. Hay gente que vive haciendo. Son activistas. El activismo es uno de los peores enemigos del cristiano. Porque creen que el activismo y el hacer muchas cosas, eso agrada al Señor. Bueno, yo no estoy diciendo que no dejes de hacer nada, hay que hacer, no me malentienda. Pero el activismo es fructífero y es provechoso cuando está respaldado por una dirección divina. Cuando es una orden divina. Él quiere intimidad contigo. Porque esta gente tenía entendimiento, le fue dada una revelación y discernía los tiempos. Entonces, el entendimiento viene por una intimidad. Intimidad con el Señor. La intimidad te da el entendimiento. Y fíjate, Mateo 13, 10 y 11. Porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Intimidad te trae revelación. Intimidad te revela el misterio. ¿Por qué la gente no entiende el misterio? Porque no tienen intimidad. ¿Por qué escuchamos mensajes tras mensajes, radio, televisión? Mire, yo escucho, me gusta escuchar la palabra, me gusta escuchar cuánto predicador hay, me gusta oír todo el que predique. Pero he encontrado una cosita que me llama la atención. La mayor parte, la gran mayoría, 99.99999% de las universidades, ninguna tiene un tema que se llama el reino de Dios. Nadie, ninguna universidad. Búscate todas las universidades teológicas y tú vas a revisar el pensum de estudio, el programa, y no hay casi. Ahora es que se están metiendo alguna materia ahora, pero hace 10 años atrás. Ahora hay algunas que la tienen, pero todavía el 99.99% de las universidades no enseñan sobre el reino. Y ese es el tema del que el Señor predicó. Ese es el tema principal del Nuevo Testamento. El mensaje de Dios he venido a establecer mi reino. Mi gobierno, nadie enseña sobre eso. Hablamos de teología, de esto, de lo otro, de cuánta cosa hay, pero no hablamos lo que dice la palabra. ¿Por qué? ¿Falta de qué? De intimidad. Porque cuando tenemos intimidad con Él, Él nos dice que debemos hacer. Fíjense, la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Era entendido en los tiempos la tribu. Tenía una revelación y sabía exactamente los tiempos, los conocía. Y dice, y sabía lo que Israel debía hacer. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Sé yo lo que tengo que hacer. ¿Qué produce eso? Intimidad. Produce la intimidad, produce eso. Entonces dice, porque a vosotros no se ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Porque a vosotros ha sido dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Más que suficiente. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, ¿cómo es eso? Al que tiene se le da más. Un abismo llama otro abismo a la voz de tus cascadas. Una sabiduría te es dada y esa sabiduría hace que otra sabiduría te sea revelada porque es un nivel mayor. Y ese nivel mayor de sabiduría te añade otra sabiduría a la voz de su cascada, a la voz de su revelación, de lo que Él te va revelando de una gloria en gloria, de victoria en victoria. Cuando tú no sabes nada, pues no sabes nada, vas para abajo. En vez de ir para arriba, vas para abajo. El que no sabe algo, no sabe nada. Y mientras no sabe, menos sabe, menos sabe, menos sabe. Y se va para el infierno. Pero el que sabe, sabe y sabe y sabe y sabe y crece. No sé si entiendes. El que tiene se le da. El que no tiene, lo que tiene se le quitará. Porque no hace nada. Le dio talentos. Al que le dio uno lo enterró. Al que le dio dos lo multiplicó y al otro también. Y cuando vino el que tiene uno, ajá, ¿qué pasó? No, yo lo enterré porque esto, tal y ya. Tú eres hombre malo y no sé qué. Yo te conozco. Ajá, ¿qué hiciste con mi talento? Lo enterré. Lo enterraste. Ni siquiera se te ocurrió, cabezón, perdona la expresión, darlo a los banqueros para que aunque sea lo mío ganara intereses. Ni siquiera eso no puede ser. Así estamos nosotros. No se nos ocurre ni siquiera agarrar los dones del Señor y dárselos a alguien, prestárselos para que produzca resultados. Porque somos tan egoístas que ni siquiera le damos nada a nadie. No hacemos nosotros, no le damos a nadie y cuando venga el Señor no encuentra nada, un saco vacío. Mientras menos tengas, menos vas a tener. Y mientras más tengas, más vas a tener. Por eso es
que las riquezas están tan mal repartidas en el mundo. Tú vas a ver en el mundo cristiano que hay 20, 30 ministros que son multimillonarios y el resto está todo pelando limpio, buscando $1 para completar 2 para ver si se come una hamburguesa. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Porque estos ministros están tan ricos y estos tan pobres. Porque el que tiene se le da más y al que no tiene, a lo que tiene se le quita. Es un principio del reino. Cuando tú recibes una revelación y tú te metes en la presencia del Señor y wow, pasa más tiempo, te da más y más y empiezas a prosperar y ¿sabe qué? Se te abre la ventana de los cielos, los almacenes se abren y comienza el Señor a derramar y la gente dice, oye, pero ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está tan rico? ¿Por qué tiene tanta salud? ¿Por qué crece tanto? ¿Por qué el Señor lo bendice tanto? Porque el que tiene más, se le da más. Y al tener más, se le da más, quiere decir que su intimidad con Dios es tan profunda que el Señor le añade más. Y mientras más profunda lo busca, más le da y más le da. Eso es infinito. Pero el que no tiene siempre está buscando un peso, un quarter, una peseta para completar $1. A ver qué se come. ¿Por qué? Por falta de ¿qué? De intimidad. Entonces, termino. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, por el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero bendecidos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas, escuchen, justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Ustedes me tienen a mí al frente, le estaba diciendo, si yo soy el Mesías. Moisés hubiese dado lo que sea para verme el rostro. Y lo vio Bartimeo, que era ciego. Bartimeo nunca había visto. Bartimeo, el hijo de Timeo. Bar es hijo de Bartimeo, el hijo de Timeo. El hijo de Timeo no había visto nunca. Nunca había visto, de acuerdo con lo que está por allí en la Biblia. Entonces se presentó delante del Señor. El Señor le abrió los ojos. Y lo primero que vio Bartimeo, lo primero que vio en su vida, nunca había visto nada. Y lo primero que vio cuando abrió sus ojos fue la cara de Yeshua. Óyeme, qué tremendo. Ustedes verán lo que nadie ha visto. ¿Lo le vio ahí o no? Y oirán lo que nadie nunca escuchó. Mira que primero los ángeles del cielo, según la Biblia, nos dará su multiforme sabiduría. Dice ahí en Efesios, multiforme sabiduría. ¿Y sabe qué dice? Para que aún las huestes celestiales aprendan de nosotros. Usted sabe que las legiones de ángeles, las miríadas de ángeles, están pendientes a todo lo que yo predico. ¿Cómo? Sí, los ángeles no saben nada de esto. Ellos no saben nada del plan de... Ellos obedecen, pero ellos no entienden nada del plan de redención porque eso no les fue dado a ellos, eso no es para los ángeles, lo dice la Biblia. Y dice que cuando yo hablo misterios por el Espíritu, ellos paran el oído porque ellos no saben nada de esto. Eso lo dice la Biblia, ahí en Efesios. Entonces cuando yo estoy predicando, la gente dice, pastor, vi un montón de ángeles alrededor de ustedes. Sí, yo sé. No me están protegiendo, están escuchando la palabra. Están aprendiendo, ellos no saben. Ellos no conocen esta dimensión de la palabra, no la conocen, lo dice la Biblia. Dice que no es... Sí, para que ellos entiendan la dimensión de lo que el Señor... Ellos están asombrados. Cuando el Señor resucitó de los muertos, y después empezaron a resucitar muertos, y todo esto que está pasando, eso era muy nuevo para ellos, nunca habían visto eso. Todo ángel que caía era enjuiciado y quedaba destituido. Lo que pasó con nosotros, que el hombre cae y el Señor lo redime y nos levanta, y a pesar de haber caído, nos perdonó, nos limpió todo pecado y nos levantó y nos volvió a la vida. Eso es el único caso visto en toda la historia del universo de nosotros. Para los ángeles, nosotros para los ángeles somos la cosa más impresionante. Nunca habían visto una cosa así. Los ángeles están impresionados con usted. Usted ve un ángel y se impresiona, y el ángel de usted también se impresiona y dice, wow, ¿tú eres hijo del rey? Sí. ¿Tú eres evangelista? Sí. ¿Tú eres de los que predican y sanan a la gente? Sí. Wow, tú sabes que cuando tú predicas, yo tengo que obedecer orden para sanar, pero tú eres el que da la orden. Cuando tú anuncias la palabra, yo salgo corriendo a cumplirla. Wow, qué dimensión, ¿ah? Y ahí usted está en una esquina de yo no sé qué está pasando. Yo no soy nada, no somos nada. Está como el borrachito que entró a un velorio. Igualito están los cristianos y se pegó un velorio así, a llorar al muerto.
Y empezó, no somos nada. Y los familiares que estaban viendo la cosa, decían, ¿y este quién es? Nunca lo habíamos visto. ¿De dónde salió este? Y lo miraban, ¿será que es un primo lejano? Todo el mundo y el borrachito pegado de la urna. En pleno velorio, no somos nada, no somos nada. Uy, a mí finalmente tenemos que preguntarle a ver quién es. ¿Usted es familiar del difunto? No me está escuchando que no somos nada. Así están los evangélicos. No somos nada, Señor. Sí, yo sé que no somos nada. Yo sé que no somos nada, hijo. Tú te la pasas en tu pecado, en tu cosa. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Aló. Dígale al que está al lado. Eso está fuerte, pastor. Eso está duro, pastor. Dile al que está al lado, si somos algo, dile. Somos hermanos en la fe. Y de sacar a la luz cuál es la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que escuche. Se lo acabo de decir ahora se lo voy a probar. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿la qué? Multiforme sabiduría de Dios, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? Dice que por medio de nosotros la multiforme sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a los principados angelicales. Por medio de nosotros están escuchando palabras de lo alto que no es revelada, porque no es a ellos a quien les fue revelada, sino a nosotros, y ellos están aprendiendo de la revelación que nosotros estamos recibiendo. Oiga, mi hermano, eso es serio. Eso es para brincar, saltar. Eso es para decir aleluya. Ahora sé quién soy, Señor. Se acabó la pobreza, la miseria, esta lloradera de que no soy nada. Yo a veces me he acercado a sitios donde está la gente orando. Muchos evangélicos no somos nada, yo me río. Y yo le digo, hermano, ¿cómo es eso? No somos nada. Si tú dices que no eres nada, pues no tienes una relación con el Señor. Oye, pero este texto sí está bueno, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de nosotros, la iglesia, a los principados y potestades en los cielos. Qué cosa seria esa. Conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Wow. Segundo principio, discernir los tiempos, conocer los tiempos específicos proféticos de cumplimiento de la palabra profética. Dice que la tribu de Isaacar discernía los tiempos. Un factor determinante en nosotros. Todo creyente y más todo ministro debe saber en qué tiempo está. Yo sé en qué tiempo estoy. Ya cumplimos la fiesta de Pesach, se cumplió la convocatoria en Yeshua. Hajat Matzah, panes sin levadura, se cumplió. Sin pecado fue entregado y resucitó de los muertos. Primicia, los primeros resucitados en Yeshua. O sea, la primera cosecha de almas. Las primicias, todos esos discípulos, toda esa gente, eso sí, nuevo nacimiento, todos nacieron. Y después vino Shavuot, la fiesta de Pentecostés, nuevo sacerdocio, nuevo orden profético, revelación de la escritura en el corazón del hombre y el poder de la palabra para predicar el reino. Eso nunca se había dado. Usted no sabe el privilegio que usted tiene, que yo tengo, que esa palabra, que solamente ese misterio que estaba escondido allá antes de la fundación del mundo, en Cristo escondido, nadie, no había ángel, nadie lo sabía. Vino Cristo, lo reveló y te lo entregó a ti y a mí. Nos entregó un misterio escondido antes de la fundación del mundo para que nosotros, tú y yo, lo diéramos a conocer al mundo. ¿Te parece poco eso? No, hermano, por favor. ¿Qué hacemos nosotros llorando todo el día? Quejándonos de todas las cosas, con una serie de problemas por todos lados, porque no hemos tenido revelación. La dimensión ministerial del siglo XXI. No podemos seguir predicando un evangelio, hermano, bueno, hermano, vamos a la escuelita dominical. Bueno, hermano, aquí está. El Señor en la cruz hizo. Y el Señor a esto. Y el Señor lo otro. Bueno, hermano, crea al Señor. Y si no sabe, pues ore y ayune, que el Señor sabrá qué es lo que va a hacer con usted. Suena, usted se está riendo. Yo no lo estoy haciendo como chiste. A mí me parece eso grave. Grave. Ver gente predicando cosas que no están en la Biblia. Gente que no entiende dónde están viviendo, no entienden los tiempos.
¿Saben qué tiempo estamos viendo? Estamos a punto de entrar en la quinta convocatoria profética, la fiesta de Yom Teruah. Así. ¿Y sabe qué se produce en Yom Teruah? El arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Estamos a punto. Suena la trompeta en el mes de Elul, el mes 6. Y comienza a sonar la trompeta 29 días y el último día no suena. Y el primer día de Tisri suena la última trompeta y es el levantamiento. Estamos a punto de que eso se cumpla. Pero la Biblia dice que antes que eso se cumpla, dice la Escritura, Pablo, que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? ¿Primero que quién? Que los que van a ser arrebatados. O sea que antes que la iglesia sea arrebatada, ¿qué tiene que suceder? Los muertos tienen que resucitar. Entonces la resurrección no es pretribulación. Porque si los muertos resucitan primero, ¿quién dijo que la iglesia se iba antes de la tribulación? Todo el mundo lo dice, pero bíblicamente eso es incorrecto. ¿Qué está diciendo usted, doctor Porra? Lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que como no leemos la Escritura, repetimos y repetimos. Por eso le dije, no es cuestión de creer, es creer correctamente. Porque para usted derrumbar una cosa que tiene 600, 800 años de tradición, cuesta. Falso profeta. No, momentico, yo soy un falso profeta. Vamos a la Biblia, demuéstramelo por la Biblia. No me digas falso profeta. Pruébame por la Biblia que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Y yo te pruebo que sí se va. Después. ¿Por qué? Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántas resurrecciones hay? Vamos a la Biblia. ¿Cuántas hay? 2. La resurrección de nosotros, o sea, los que estamos en Cristo, las que son salvos, los que morimos en Él, o que los que murieron en Él, esos van a resucitar primero. Y luego la segunda resurrección es lo del trono blanco, que es para juicio. Entonces hay 2 resurrecciones, más nada. Esa resurrección de los muertos en Cristo dice que resucitarán ¿cuándo? Dice cuando Él venga en gloria. ¿Qué pasa? Que el tiempo virtual es una cosa que nosotros no manejamos. Pero la fiesta sí. Dice, primero de Tisri, suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero. Y nosotros lo que queremos ser más arrebatados. Pasan 10 días y llega Yom Kippur, que es la gran trompeta, el gran juicio, que es cuando el Señor pone el pie sobre el monte de los olivos. Y entonces, ¿qué pasó durante estos 7 años atrás? Bueno, la Biblia dice que habrá 3 años y medio de falsa paz. Estaremos aquí sin ningún problema, porque va a haber 3 años y medio de falsa paz. Por eso el caballo es blanco. El jinete del caballo blanco tiene un arco sin flecha. Y la Biblia lo que te dice es que ese jinete está trayendo 3 años y medio de falsa paz. El mundo se va a tranquilizar. Toda esta cosa que tú ves no va a ser así. Va a entrar una paz, una falsa paz. Y de momento el anticristo se quitará la máscara a mitad de semana y entrará al lugar santísimo, al lugar santo allá en el templo. Y entonces se desata el jinete del segundo caballo, el caballo bermejo, y comenzará la persecución y la guerra durante 3 años y medio. Y dice que a mitad después que se arranque eso, al poquito tiempo, el caballo negro, hambre, escasez, la economía se desploma, y después el caballo ¿qué? Pálido, muerte, y le sigue el Hades. Entonces cuando nosotros vemos ese desarrollo, decimos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Noé cuando vino el gran diluvio sobre la tierra? ¿Dónde estaba? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Y por qué no se murió? Porque el Señor lo puso ¿dónde? En el arca. ¿Dónde estaba Israel cuando en Egipto vinieron las 10 plagas y mataron a medio mundo y pusieron a aquella nación de rodillas? ¿Dónde estaba Israel? En Goshen, en Egipto. Y dice la Biblia, pastor, que ni una sola plaga tocó a ningún miembro de la casa de Israel. A ni uno lo tocó. ¿O no es cierto? ¿Usted cree que la iglesia, ese anticristo, va a poder contra nosotros? La unción que nosotros tenemos, y le voy a decir algo, ese periodo de 7 años será el periodo de mayor evangelización del mundo entero, lo dice la Biblia. Pero cuando llegue el tiempo del juicio que viene del Señor, nosotros seremos antes de eso tomados. Porque a nosotros, aunque nosotros, escúcheme, y revise la escritura, si usted quiere crear un dilema con esto, créelo, pero yo le estoy diciendo lo que yo conozco. Le dije, no me crea nada, revise la Biblia. Lo que sí le voy a decir es algo, que durante ese periodo de tiempo nosotros vamos a movernos en un poder y una dimensión. Y va a haber una salvación tan grande, pero tan grande sobre la tierra, que nunca antes los hijos de Dios se han movido en ese nivel de palabra.
Nunca antes. Va a ser un movimiento de palabra, hermano, tremendo. Y dice que seremos tomados por el Señor para venir con Él en gloria. Hay gente que dice que no hay arrebatamiento. Yo sí creo en un arrebatamiento. Pero yo creo en un arrebatamiento que viene después de la resurrección de los muertos. No antes. No antes. No antes. El arrebatamiento viene después de la resurrección de los muertos. Dime. El anticristo tiene que manifestarse y eso es a mitad de la semana, claro. Entonces, cuando yo veo la escritura, yo digo, Señor, qué tremendo plan tienes tú. Yo pensé que yo me alargaba, que me dijo, no, vas a estar en medio de un mundo en donde el mensaje, el poder del mensaje que vas a tener los ángeles, van a ministrar como nunca. Pero el día, según la fiesta, dice que la fiesta de Yom Teruah es cuando se abren los cielos. El último toque, Pablo dijo, y se tocará la final trompeta. Bueno, vaya a ser el hebreo, vaya a ser la tradición, vaya a ser la Biblia. ¿Qué dice la escritura? Que la final trompeta, ¿cuál es? La de Yom Teruah, la que se toca el 1 de Tisri. En el 7º mes de la semana 70 de Daniel sonará la última trompeta. Y dice que nosotros somos arrebatados, dice Pablo, en la final trompeta. ¿Y cuándo es la final trompeta? El mes de Tisri. En el mes de Tisri seremos levantados. Mire, cuando yo comprendí eso, usted no sabe la paz que me entró a mí. Porque yo decía, ¿cómo se va a quedar? ¿Qué voy a hacer yo allá arriba, Señor? Porque la gente, el concepto que tiene es que nos arrebatamos y nos vamos para el cielo y se acabó todo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, le hizo la tierra, le hizo un huerto. ¿Y dónde lo colocó? ¿En el cielo o en la tierra? Quiere decir que cuando lo colocó en la tierra, ¿para qué lo colocó en la tierra? ¿Para que viviera un ratico o para que viviera eternamente? Le colocó la tierra para que el hombre viviera en la tierra y le hizo un huerto y la hizo bellísima. El hombre abortó el plan. ¿Y cuál es el plan del Señor ahora? Recuperar al hombre, recuperar la tierra, un nuevo cielo, una nueva tierra, y nos devuelve la tierra para que vivamos aquí para siempre con Él. Lo dice la Biblia. Mi destino final no es el cielo, mi destino final es la tierra nueva y el cielo nuevo. Porque volveremos otra vez al principio como fueron todas las cosas según la Biblia. Yo no estoy hablando de escritura. Ahora, si usted quiere pelear solo, pelee, pero váyase a la Biblia. Dígame, doctor Porras, muéstremelo. Y usted me busca la escritura y yo se lo muestro versículo por versículo. Pero ¿sabe lo bueno de esto? Cuando uno cree correctamente. ¿Sabe lo que le dije al principio? El problema con la gente es que no cree correctamente. Cree en lo que sea. Hay que creer correctamente. Cuando creemos correctamente, entonces el Señor nos respalda. Y el Señor se mueve. Termino. Segundo principio, discernir los tiempos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque el más grave problema que tiene el iglesionista es que no se conoce los tiempos. No vamos ante la tribulación, no vamos a la mitad, no vamos al final, no nos vamos. Hay un enredo, nadie sabe dónde es. Y la Biblia lo dice claramente, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, vamos a decir, estamos claros en algo. ¿Usted se va antes que los muertos resuciten, sí o no? Todos estamos de acuerdo que no vamos antes que los muertos resuciten. La dice que primero quienes resucitan los muertos y después nos vamos. Así que, usted quiere ver que yo le puedo probar que tengo razón. Y que la Biblia tiene la verdad, usted verá que usted nunca se va a ir de aquí hasta que los muertos no resuciten. ¿Y cuando resucitan los muertos? Búsquelo en la Biblia para que usted vea cuando resucitan. En la segunda venida de Mashiach. Y eso me trae una paz. Porque usted dirá, ¿por qué, doctor Porras? Porque si hay algo que yo quería, era ver qué era lo que pasaba. Yo no quería que me ausentaran de este mundo, yo quería ver qué era lo que estaba pasando. Yo soy medio chismoso, medio intrépido. A mí me gusta todo lo que está pasando, yo quiero verlo todo, pero en el buen sentido, ¿no? Yo dije, yo quiero saber qué es lo que va a hacer ese anticristo, que ahora, bueno, ¿sabe qué? La Biblia enseña que pronto, el tiempo en que estamos es que en cualquier momento se va a firmar el pacto entre Israel, la OLP, los palestinos y los árabes, los países musulmanes. Cuando usted vea esa firma, que usted va a darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque usted lo ve con su propio ojos. Cuando usted está sentado en su casa y usted vea en la televisión que está firmando el acuerdo de paz y el anticristo lo está firmando con esa nación, la OLP y los árabes, y firmó el acuerdo de paz, usted va a decir, ahora sí es verdad, doctor Porras, no se equivocó. Acaba de comenzar la semana 70 de Daniel. Y usted la va a ver cuando usted vea eso, usted se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque sí lo vamos a ver. Porque ¿qué es lo que inicia la semana 70 de Daniel? La firma de ese pacto, Daniel 9:27. La firma de ese pacto es lo que inicia la semana 70 de Daniel. Y todos lo vamos a ver. Todos. Y cuando usted ve eso, es decir, el doctor Porras tenía exactamente precisa la palabra. Ahora, pues yo le puedo decir a usted, eso no es así. Y nos vamos todos y usted no sabe si fue o no, porque nos desaparecimos de esta tierra. Ajá. Pero usted va a saber si yo le dije la verdad o no, porque usted va a estar aquí. Pues si yo le miento, usted dice, mire, ese mentiroso dijo que nos íbamos antes de la tribulación. ¿Saben quién va a quedar mentido? Los que enseñan que nos vamos a ir antes de la tribulación. Porque cuando se firme ese acuerdo de paz
y ustedes todos vean que si fue el acuerdo de paz, se va a dar cuenta que el arrebatamiento ante la tribulación no era. Entonces todos los que enseñaron esa doctrina quedan out, porque es un error. Ahora, mira el riesgo que yo estoy corriendo. Si nos vamos, nadie sabe nada, pero si nos quedamos, a mí me matan. Y yo me estoy arriesgando, conozco tanto la escritura que le digo, eche para adelante. El día que usted vea eso, usted va a decir, oiga, porra, déjame darle un abrazo, pastor, que me aclaró bien esto. Me estoy poniendo en riesgo yo. Me estoy poniendo en riesgo, pero es que la escritura. Entonces, segundo principio, discernir los tiempos. Y tercer principio, y que sabían lo que Israel debía hacer. Juan 16:13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Mire qué personaje, mire qué persona tan maravillosa tenemos al Espíritu Santo. Todos los días al lado nuestro, dentro de nosotros, susurrándonos al oído, eso no es por ahí. Yo te guío, hazme caso. El Espíritu Santo está ahí con nosotros 24 horas al día. ¿Sabe qué está esperando el Espíritu? Que tú le consultes, que tú hables con Él, que tú medites, que tú te pongas ahí a adorar, alabar al Señor, para que Él te hable. Él fue enviado 24 horas a tu ladito ahí, para asistirte, para guiarte, pastor, para guiarte, hermano. Entonces, ¿por qué andas desesperado? ¿Por qué andas angustiado? ¿Por qué andas con todo eso si tienes nada más y nada menos que el Espíritu Santo a tu lado, el mejor consejero, el mejor abogado? ¿Usted imagina que usted esté aquí, tenga mucho dinero y usted tenga los 10 abogados más eminentes de Manhattan? Estamos aquí en Manhattan, New York. ¿Usted se imagina cuántos abogados aquí hay? Bueno, montones, pero que usted le den los 10 mejores abogados de Manhattan ahora mismo. Los 10 mejores abogados de Manhattan. Y se lo ponen a su lado para que lo defiendan. ¿Cómo usted se siente? ¡Wow! Tengo 10 abogados que no importa cuánto cueste, son 10 millones de dólares en mi defensa, pero esa gente no va a dejar que yo caiga en una cárcel. Usted se va a sentir seguro con esos abogados. Bueno, imagínese usted, eso no es nada. Usted tiene el Espíritu Santo como abogado, que lo defiende, que lo guía, que le revela las cosas. Entonces, ¿por qué está así? ¿Por qué se siente triste? ¿Por qué se quiere suicidar, hermano? ¿Por qué se quiere matar? ¿Por qué dice que la vida no vale nada? ¿Por qué quiere abandonar a su esposa y a sus hijos? ¿Qué le está pasando? Hey, usted dirá, pastor, eso no es así. Que no es así. Usted no sabe la gente cristiana ahora mismo que me está escuchando y que vive en las iglesias metidos, que están empezando a suicidarse. Montones. Yo he ido a congregaciones a ministrar y he encontrado un montón de gente por el Espíritu que se están planeando suicidarse. Desde niñas de 15 años, una vez en baile en New Jersey. Niña de 15 años, estoy ministrando y cuando hago así la veo. Cuando yo la vi, me quitó la cara, bajó la cara y yo seguí. Y el Señor me dijo, háblale porque se va a suicidar mañana. Y yo, wow, Señor, espérate. Y yo estaba predicando y se me fue un poco el mensaje porque se me mostró 15 añitos. Y yo decía, pero ¿cómo hago, Señor? Le hablo. Y yo digo, pero ¿por qué se va a suicidar? Me dice, porque está embarazada. Y yo, pero ¿cómo yo saco esto a la luz aquí? ¿Y de quién será la hija? ¿Será la del pastor? ¿Será la hija de un diácono? Sí, porque yo no sé. Mire, si le cuento lo que me pasó a mí en Venezuela, veo un muchacho joven, me muestra, Señor, todo lo que está haciendo en la vida de pecado, lo halo al frente y le digo, ven acá, Señor me está mostrando tu vida y tal, y qué sé yo, tienes que arrepentirte. Y le estoy hablando duro al muchacho, pero con mucha prudencia. Y el muchacho cae llorando y tal, y qué sé yo, le digo, levántate. Y de repente se me ocurre, después que le ministro, se me ocurre preguntarme, ven acá, ¿dónde está tu padre? Y cuando va así, era el pastor. Ay, Dios mío. Y se le ponen en los pies hacia el pastor y a llorar. El muchachito dirigía la alabanza. Era el director de toda la adoración y se acostaba con todas las niñas de adoración. Con todas. Tenía una vida pecaminosa, pero bárbara. Entonces, en vista de esa experiencia, yo ahora tengo mucho cuidado. Yo vi la niña y dije, ¿quién será esta niña? Hace poco estaba en una iglesia también en Arkansas. Y veo a esta niña y le estoy ministrando y debido a esa experiencia que tuve en Bailan me cuidé. Yo dije, no, a mí no me vuelve a pasar esta broma otra vez. Entonces le digo, ven acá, y le ministré y el Señor me mostró lo que está pasando con la niña. Y yo, Dios, una niña como de 15 años, y le empiezo a darle oro, cae al piso, los demonios, levántate. Finalmente la libera el Señor y me quedo así mirando, la abrazo y llora y llora. Y digo, ay Dios, me voy a preguntar quién es hija, pero que no sea del pastor, por favor, Señor. ¿De quién es esta hija? Esa es mi hija, me dice el pastor. Ay Dios, ven acá, pastor, mire, esta niña, entonces la orienté, ayúdela. Gracias al Señor que como ya tengo prudencia, no me metí en un lío. Bueno, estoy en esa iglesia en Bailan, que eso me sucedió hace muchos años, hace como, cuando yo vivía aquí en Canérica, año 89, la veo así,
Y entonces dije, no, yo no voy a llamarla si yo no sé quién es. Terminé el servicio y le digo al pastor, pastor, esa niña que está allá, ¿de quién es hija? Ah, de unos hermanos aquí, llámela. ¿Y dónde están los padres acá? Y me senté con ellos solito, con los padres y con la niña y con el pastor. Le digo, hija, el Señor me mostró lo que vas a hacer. ¿Tus padres saben? Me dijo, sí. Bueno, ellos saben algo. ¿Usted sabe lo que le está pasando a la niña? Bueno, yo lo que sé es que está embarazada y estamos muy enojados con ella. Pero usted sabía algo que ella va a hacer. ¿De qué? Dile a tu papá lo que vas a hacer. Bueno, yo tengo todo planificado para matarme. ¿Y el papá qué? Se iba a suicidar, tenía todo planificado. Y el padre dice, ¿pero por qué? Entonces yo le dije, ¿sabes por qué? Porque la has rechazado, la has maltratado, no la has comprendido, has sido muy duro con ella. Está bien, lo que hizo se supone que está mal, pero es una niña, tienes que no la dejas respirar. La niña no vio salida sino suicidarse. Tuvo que perdonarla, abrazarla. Bueno, esas son cosas que hace el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, esto es un tiempo donde los pastores, nosotros, los ministros principalmente, debemos ser guiados por el Espíritu a toda verdad. Dice que la tribu de Isaacar se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Lógicamente el Señor lo guiaba para saber lo que Israel tenía que hacer. ¿Sabe cosa hermosa? Cuando uno como pastor guía al pueblo por el camino correcto. Porque si usted tiene una comunión íntima con el Señor le va a decir qué debe hacer con el pueblo. Y cuando uno camina en comunión con el Señor te da la palabra precisa para guiar a esa persona, para guiar a ese pueblo, para guiar a esa grey. ¿Entendían los tiempos? Discernía los tiempos, entendía los tiempos y sabía lo que Israel debería hacer. Quiere decir que esos tres principios son tres principios para este tiempo, el siglo XXI. Todo creyente, todo pastor debe retratarse allí y debe decir, espérate Señor, necesito intimidad contigo para que me reveles las cosas, para que me guíes correctamente a dónde debo ir, con quién, cuándo y dónde. Porque no es cualquier sitio. Tú tienes que estar en el sitio correcto que el Señor te ponga, en el lugar correcto y con las personas correctas y en el tiempo correcto. No sé si me sigue. ¿Cuál es el tiempo de moverte? ¿Cuál es el tiempo de hacer lo que vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea, todo debes investigarlo, orar para que te muevas con firmeza y para que no falles el blanco. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Levante sus manitos al cielo y dele gracias al Señor. Dele gracias. Levante sus manos. Dígale, Señor, gracias que me hablaste en esta noche. Dile, gracias que me hablaste, Señor. Gracias que yo sé, Señor, que aunque venga la tribulación que venga, tú me vas a librar de todo mal, como libraste a Noé, como libraste a Israel. Nosotros no le tememos al anticristo ni a nadie, pero sabemos, dile, que los muertos resucitarán primero y que nosotros vamos a ver tu gloria como nunca. Y que tu venida es para levantarnos. Dile, tu venida es para levantarnos. Revise la escritura, estudie la palabra. No crea nada de lo que yo le digo. Vaya y revise la escritura. Y cuando usted descubra la verdad, usted va a decir, wow, esto está glorioso. Yo lo estoy incitando a usted, lo estoy provocando a que usted revise la palabra para que crezca, para que camine en otra dimensión. Levante su mano, dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Gracias, Padre. Dígale gracias, Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor, hable con el Señor, aleluya. Dígale, Señor, gracias. Que tú estás aquí, me has hablado en esta noche. Tú has tratado conmigo, Señor, con mi vida, con mi hogar, con mi familia, con mi vida íntima contigo, Señor, desde hoy. Voy a pasar más tiempo contigo. Voy a sacar tiempo para tener intimidad contigo, porque eso es lo que tú más quieres de mí. No es tanto lo que yo hago, sino el tiempo que paso contigo. Dile, Señor, no es tanto lo que yo hago, sino el tiempo que paso contigo, Señor. Quiero estar más en tu presencia. No necesariamente orando como tal, Señor, sino delante de ti, adorándote y alabándote. No pidiéndote nada, sino adorando tu santo nombre, bendiciéndote, Señor. Glorificándote, buscando dirección tuya, buscando el consejo celestial. El consejo divino. Gracias, Padre. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Abra su corazón y dígale, Señor, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Ábrale su corazón al Señor. Ábrale su corazón. Dígale, Señor, mi vida te pertenece. He caminado de una manera, Señor, que quizás no debía ser, Señor, en muchas áreas, pero hoy me comprometo contigo, Señor, a cambiar. Dígale, me comprometo a cambiar, a prestarte más atención, Señor, a buscar tu presencia, a tener intimidad contigo. Señor, de todo lo que aprendí lo voy a revisar, lo voy a escudriñar. No creo nada, pero lo creo todo, Señor. Porque voy a ir a tu palabra, a revisar todo lo que he aprendido en esta noche. A estudiar tu palabra, a buscar tu presencia para que tú también me reveles la verdad. Para yo caminar en otra dimensión, Señor. Deje que el Espíritu de Dios se mueva en usted. Deje que el Espíritu de Dios se mueva. Aleluya. Deje que el Espíritu de Dios se mueva. Aleluya. La bendición del Señor está sobre usted. La bendición del Señor está sobre usted. Aleluya. La opresión que usted tenía hoy se ha ido. Si usted vino aquí cargado, si usted vino atribulado, si usted vino enfermo, si usted vino desanimado, triste, ya usted entiende por qué era. Pero usted hoy va a tomar una decisión. Dígale, Señor, hoy voy a creer correctamente. No voy a seguir creyendo lo que a mí me parece. Voy a comenzar a creer de acuerdo a lo que establece tu palabra. Y es duro porque voy a romper esquemas, voy a romper patrones, voy a romper paradigmas religiosos que se han formado en mí. Pero voy a comenzar a creer por encima de la tradición. Por encima de lo que el diablo diga y la tradición. Voy a comenzar a creer a tu palabra y a caminar en tu dimensión, Señor. Me va a costar, pero voy a pagar el precio, dile. Dile, me va a costar, pero voy a pagar el precio. Para disfrutar de tu presencia, dile. Para disfrutar de tu gloria. Para disfrutar de tu paternidad, Señor. Pon tu mano en el corazón, tu mano derecha en el corazón y levanta la mano izquierda. Dile, Señor, este corazón te pertenece. Limpia mi corazón. Dile, límpialo, Señor, de toda idea contraria a tu palabra. De toda tradición, de toda religión, de todo pensamiento, de toda cosa, de todo conocimiento que esté allí que no sea tuyo, sácalo. Tu palabra dice que los limpios de corazón verán tu rostro. Señor, limpia mi corazón, dile, límpialo. Saca de mí todo lo que esté allí. Deslástrame de toda tradición y revélame tu palabra. Rómpeme como esa vasija y hazme de nuevo. Si me tienes que romper, rómpeme, Señor, y hazme de nuevo. Dile, hazme de nuevo. Dile, hazme de nuevo, Señor. Completamente transforma mi mente, mi corazón, mi vida. En mi mente transforma mi mente, cámbiala, renuévame. Tu palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, renueva mi mente por tu palabra, que yo comience a hacer lo que dice tu palabra y no lo que dice mi religión o mi mente o mi tradición. Gracias, Padre. Desde hoy, Señor, comienzo una nueva etapa en mi vida. Una etapa de mayor intimidad, de mayor búsqueda, de mayor gozo. Yo te declaro sano ahí donde estás. Yo te declaro sano. Ese estado anímico decaído y deprimido, yo ordeno que ese espíritu que te oprime se vaya. Ahora mismo se va de ti ese espíritu que te oprime. Ese cansancio, esa apatía. Usted sabe que ataca mucho a los cristianos la apatía. Una apatía para orar, una apatía para buscar al Señor, una apatía para todo, una pesadez que tienen encima. ¿Sabe por qué? Porque no quiebran ese espíritu. Tiene que quebrarlo. Usted tiene que hacer un esfuerzo y sacudirse de todo ese espíritu de apatía que no deja buscar la presencia del Señor. Rompe ese espíritu, quebrántelo. Tome una decisión y diga, Señor, te voy a buscar. Voy a orar aunque no quiera orar. Y levanta su mano y comienza a alabarlo. Y comienza a glorificar y comienza a leer la palabra y comienza a declarar la palabra. Y usted va a ver cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que está pegado ahí 3 horas clamando y gimiendo y ni cuenta se da, porque la presencia del Señor es tan fuerte que después no quiere salir de ahí. Después al revés, después no haya cuándo terminar. Ahorita no sabe cómo comenzar y dentro de un mes no sabe cuándo terminar. Porque la presencia es tan fuerte que no se quiere salir de la presencia del Señor. Así le pasa a uno. A veces uno no quiere orar, pero después que se mete a orar no quiere salir. ¿Te le ha pasado eso? Que usted no quería orar y se metió en la presencia del Señor y se encendió en el Espíritu y después no quiere terminar. No se aleje del Señor. Busque su presencia.
Cuando usted está delante de su presencia, toda enfermedad se va, toda apatía, todo espíritu satánico se va, se desaparece de su vida y usted comienza a sentir libertad y paz. Dele un gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Saludamos a toda la audiencia de Celestial, allá en Cabima, Celestial 96.9, si no me falla la memoria, al pastor Joel Taborda, a toda la iglesia del Palacio Rey, a todos los oyentes de Cabimas, bendiciones. Estamos en vivo desde aquí, de la ciudad de Manhattan, de Nueva York, acá en los Estados Unidos, y a toda la iglesia de Maracaibo, a todos los oyentes allí en Celestial 100.1, en la ciudad de Maracaibo, 101.1, 100.1, ahora se me fue a mi 100.1. A toda la ciudad de Maracaibo, bendiciones. A la gente del Palacio del Rey, bendiciones para cada uno de ustedes. Sigan orando, sigan intercediendo, que ya pronto regreso a Venezuela. Sigan orando, pero hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad. Ábrale su corazón, entréguele su vida al Señor, afírmese. No importa lo que el diablo haya hecho. Escúcheme, cuando el diablo le hace algo a usted, toda gracia que trata de hacer el diablo le sale como una morisqueta. ¿Y sabe qué? Lo que el diablo le ha quitado a usted en un momento, le ha robado, se lo tiene que devolver 7 veces más por haber cometido el error de robarlo. Así que si el diablo te robó, reclama 7 veces más lo que te quitó. Y lo que quiso hacer una gracia y le salió, ¿qué? Una morisqueta. Amén. Apláudale al Señor, que se lo merece. Reclama lo que es tuyo y bendice su nombre. Sonríe en medio de cualquier situación, porque eso hace que la victoria sea tuya. Aleluya. Mire, allá en la librería, ahí tiene unos seminarios poderosos de escatología. Está el arrebatamiento, por cierto. Está el tema bien explicado versículo por versículo. Ahí está. Está el último gobierno, gobierno que se va a instalar en el mundo, el nuevo orden mundial y el gobierno que se va a instalar. Están los caballos apocalípticos, los jinetes. Está la señal de los últimos tiempos. Ahí hay un material de mi esposa también que traje sobre el espíritu de orfandad. Ahí hay un material glorioso que cuando tú adquieras eso vas a ver la gloria del Señor manifestarse en tu vida. No lo digo yo, lo dice la gente y dice, wow, apóstol, escuché ese seminario y mi vida se me volaron todos los tapones religiosos. Usted quiere salir de la religión, ahí tiene un buen material. Ahí tiene de mi esposa, tiene mío, adquiera algo y pase noches enteras escuchando, renovando su mente. Amén. Dios me los bendiga a todos. Mañana voy a estar en la Washington Avenue, en el Bronx. ¿Washington Avenue con qué? Creo que es la 163. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos quieren ir a Washington Avenue mañana? Hablo ahorita con el pastor. Los que quieran ir mañana a las 6 de la tarde, estamos en la iglesia nuestra, que está también bajo nuestra cobertura del pastor Elmo Padilla y Brenda, acá en la Washington Avenue, en el Bronx. Y creo que es la 160 y pico. Ahorita el pastor le explica bien. Mañana a las 6 de la tarde estoy ahí. No se lo pierda, que estamos abriendo un local nuevo ahí, grande, que conseguimos, y estamos abriendo ese local allí. Así que lo espero mañana, los que puedan venir. Y el domingo pues estoy allá abajo en Passaic. Voy a estar en Clifton. Amén. Escuchando allá la palabra. Allá está mi hermano José Luis. José Luis ha grabado, tiene una nueva producción. Aquellos que escucharon a José Luis hoy, que quieran llevarse ese CD para ponerlo en el carro y comenzar a adorar al Señor. Eso es lo que uno debe escuchar, música que alaba al Señor. Así que adquieran su material de José Luis el Chino, que es un hombre lleno del Espíritu Santo y está ministrando conmigo. Amén. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor Fernando Noyola. Gloria a Dios. ¿Cuánto han recibido de Dios? Amén. Vamos a recoger una buena ofrenda para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le gusta sembrar? Oye, ese amén no se oyó. Nada más se oyó un amén. ¿Cuánto le gusta sembrar para el Señor? Amén. Vamos a sembrar para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, ya que el apóstol se nos va ya el lunes. Alabado Dios. Y queremos seguir sembrando en este ministerio, la cual pues está siendo de tanta bendición, no tan solo a nuestra vida, sino a esta iglesia también, bendito, y a todas las iglesias donde está, gloria a Dios, aleluya, llevando el mensaje de la palabra. Alabado Dios. Vamos a dar, bendito sea el nombre de Jesús, y vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi hermano Osvaldo Méndez que ore para despedir el servicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias a los ministros que están aquí con nosotros, a la familia la familia Papa que viene de allá, son ministros también. Alabado Dios, vienen de Queen. Mi hermano y mi amigo Dionisio, pastor Dionisio de la iglesia En el Nombre de Jesús, y todos los ministros, nuestro hermano Diógenes, pastor Diógenes también, bendito Dios. Vamos a
orar para ser despedido. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos a Dios. ¿Todos dieron ya al Señor? Vamos a esperar que, pastor, todos pasemos a dar. Amén. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Recuérdese, es una costumbre esperar orar antes de salir. Nunca salgamos antes de orar, porque el diablo está como león buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que salir con la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Wow.